Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Si tienes este video, te voy a agradecer mucho que lo compartas para que otras personas se puedan beneficiar de la información que vamos a dar en breves segundos. Ya iniciamos. Espero se encuentren todos muy bien. Esta es una transmisión en vivo y en directo. Y hoy quiero que hablemos de varios temas. Hay una urgencia con respecto a todos aquellos que no han ido a Polygon. Si tú no tienes tus cuentas activadas y estás tratando de comunicarte con soporte, quizás te das cuenta de que no te responden de forma rápida. Vamos a ir con esa información. Para aquellos que no creen de que estamos en una blockchain pública, les voy a mostrar la verdad. Y quiero decirte que si no has salvado tus One, debes hacerlo porque después te vas a arrepentir. Y otras cosas que quiero decirles, muy importante, muy importante. Si tú crees en este proyecto y ves tu wallet y notas que tienes pocos o es pocos One, no deberías perder la oportunidad de poder conseguir un poquito más. Vamos con la información. Como ustedes saben, One Ecosystems es un proyecto que tiene 10 años y los cumple en el 2024, aproximadamente por el mes de septiembre. Y quiero decirte que la plataforma de comercio electrónica llamada Dealshaker cumple sus 7 años ahora en este mes. Y muchas cosas han pasado durante todo este periodo. En este preciso momento tenemos aquí a varias personas que se están conectando, entre ellas Chico Roco NFTS. Dice, gracias Eric por los videos a diario. Bueno, aquí estamos para servirles en la medida de mis posibilidades. Estoy aquí para dar todo tipo de información. Si tienen alguna pregunta que hacer, este es el momento, escríbanla, pongan los signos de interrogación y vamos a responder lo que quieran. Estoy hoy con la mente abierta a responder cualquier tipo de tema, de lo que sea. Vamos a ver cómo se va desarrollando este video. Dice, buenas noches para todos. Albeiro también saludando. Yane también. Saludos desde Quito, Ecuador. Hugo Arroyo conectándose desde Jujuy, Argentina. Bendiciones para todos, nos dice. Eliezer también entrando en conexión. Buenas noches, amigo Eric. Alberto también, bendiciones por rescatar nuestros sueños. Son también mis sueños y el sueño de todos. Vamos con esto. Yo tengo mucha fe en la tecnología sobre la cual está la compañía. Y sobre todo que han escogido una cadena de bloques poderosa, muy buena, muy fuerte, muy exitosa. Y tengo un vaticinio y es que Polygon va a ser la primera blockchain en mayo que va a tener más usuarios en todo el ecosistema criptográfico. Al día de hoy es Ethereum, sigue Polygon y después viene Bitcoin, pero tengo fe en que ese papel va a cambiar y vamos a tener una sorpresa para mayo cuando se hagan las estadísticas. Ya veremos y esperemos que así sea. Otras personas conectándose, ya viene una primera pregunta. Ya estoy en Polygon, gracias amigo Eric. Dice, ¿es verdad que este año iremos a público? Bueno, ya estamos en público, quiero informarte, nuestra cadena de bloques ya es pública, todas las transacciones se ven, la blockchain. Lo que va a público es el token ERC20. Sí, este año vamos a ir a público. Es más, ya
hay indicios de que OS es público por las transacciones internas que está haciendo la compañía y por lo tanto esas primeras transacciones el sistema DEX las detectó, pues, y como las ha detectado, entonces se comienzan a arrojar en el CoinMarketCap, que les voy a mostrar a continuación, el valor de nuestro WAN. Como pueden ver aquí en la pantalla que les voy a tirar en este preciso momento, tenemos una cantidad de me gustas de 1102 me gusta. Y vemos a nuestro WAN aquí, porque en la cadena de bloques de Polygon donde está WAN, el exchange Uniswap, que es nuestro exchange, realizó transacciones con nuestro token WAN a través de el sistema de intercambio interno de Uniswap, convirtiendo WAN a USDT de manera interna, de manera privada. La compañía ha estado realizando una serie de pruebas de quiénes son los WAN de los comercios. Entran a este pool, la compañía pone los USDT y procede a hacer el intercambio, y eso es lo que estamos observando. Una vez que ese intercambio se da, queda un registro en la oficina del comerciante y automáticamente la compañía le convierte esa transacción en USDT, la convierte en euros para que el comerciante no sufra con tratar de ver cómo convierte esos USDT a cash. Entonces, desde allí, pues, el comerciante puede liquidar eso, sacándolo a su cuenta bancaria a través de ingresar los datos en DealShaker, y el sistema que esté activado en algunos países con los bancos va a permitir que esos euros se vayan directo a su cuenta. En otras ocasiones lo que se puede hacer es sacarlo a través de una blockchain externa, que puede ser Bitcoin o USDT de la red de Tron. Así básicamente así como están las cosas. Así que este año, Eliezer, te informo, sí, este es el año donde la moneda va a empezar a salir en las wallets públicas. Automáticamente estas monedas salgan en las wallets públicas, lo que va a suceder es que van a empezar a vernos otros proyectos y ya nadie va a poder decir de que no somos reales. Va a ser tan visible porque vamos a estar operando en 3 carteras. Y una de estas carteras se llama Trust Wallet. La pueden ver a continuación. Y esta cartera que les voy a mostrar está disponible para todos. Cualquiera la puede bajar. Esta cartera Trust Wallet se conecta a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blockchain. Ok, aquí la están viendo. Voy a acercarme. Estas blockchains son las siguientes: BNB, Smart Chain, a la blockchain de Bitcoin, a la blockchain de Cosmos, a la blockchain de Ethereum y a la blockchain de Polkadot. Entonces pueden ver esta cartera que pues tiene más de 10 millones de activos. Observen esto. Y más de 100 blockchain. Las que les mostré a continuación son las principales. ¿Ok? Porque recuerden que Ethereum, solo Ethereum, tiene un montón de otras blockchain de capa 2 que se conectan al sistema. Más de 600 millones de NFT, que son los tokens no fungibles. ¿Ok? Y estos tokens no fungibles, pues, básicamente están dedicados a todo lo que es la parte de darle valor a propiedades intelectuales y a un producto en particular que es único. Y esta es una de las carteras, la de Trust Wallet. Es muy sencilla, muy simple de usar, según lo que me dicen. Y va a estar disponible cuando la compañía nos diga lo que viene para los próximos meses. Esperemos que
en Malasia ellos suelten toda esta información y nos den una gran sorpresa, como hicieron en Vietnam hace un año, que nadie esperaba que la blockchain se iba a lanzar. Nadie esperaba y nos agarraron de sorpresa. Nadie esperaba que eso iba a suceder, era algo inesperado y menos que íbamos a ir a Polygon. Fue un sorpresón. Y eso es lo que yo espero, pues, que va a suceder en Malasia. Nos van a dar sorpresas. Nos han dicho que estas carteras están, como quien dice, a la vista al día de hoy, pero que eventualmente van a estar disponibles para que nuestro One pueda funcionar en ellas. Y les voy a mostrar una cartera a continuación que parece mentira, pero esta cartera estuvo en el libro blanco de la compañía. Y esta cartera es muy buena, muy poderosa. Y yo creo que ya muchos de ustedes la saben, pues. Y es la siguiente. Es esta, MetaMask. MetaMask es una wallet Web3 diseñada exclusivamente para que nuestro One esté en ella. Y esta cartera está conectada con muchas cadenas de bloques también, sobre todo lo que está conectado en Ethereum. Es una wallet poderosa y aquí pueden ver compañías que están conectadas con esa cartera. ¿Ves? Observen. Tenemos aquí a Uniswap, tenemos a Rarible, tenemos a OpenSea, que almacena un montón de NETFC, que son los Non-Fungible Tokens. Tenemos acá a Maker, tenemos a AAVE, Axie Infinity, Compound, Gitcoin y mucho más. Estas son herramientas que están disponibles y básicamente MetaMask está en este portal web que se llama Firefox, que es el que estoy utilizando, y también funciona con Brave y muchos navegadores. Google, el de Google también funciona allí. Y eventualmente esto va a facilitar las cosas. Voy con alguna otra pregunta por acá. Si las tienen, por favor háganlas, que es el momento. Aquí veo signo de interrogación, qué chévere. Vamos a ver. Dice Juan José Ruiz, nos pregunta: en marzo, en el evento de Malasia, puede ser que en nuestra página de One Ecosystem podamos tener un staking me estás hablando, staking para dejar nuestra Crypto One para poder ganar como un plazo fijo. Bueno, quiero decirte que en los tiempos que la compañía hacía eso se llamaba CoinSafe. Y déjenme decirles algo, yo con el CoinSafe logré sacar muchos One, un montón de One. Después ellos quitaron el CoinSafe y ahora han colocado lo que se llama el Cash Safe. Y el Cash Safe funciona muy parecido al CoinSafe. Un sistema de staking, por decirlo así, como una especie de plazo fijo donde tú pones el tiempo y el sistema te da un interés mensual. No sabría decirte si eso lo van a anunciar en Malasia. En Malasia puede ser que nos den sorpresa de muchas cosas. Quizás hay demasiada información que ha estado circulando y que en este canal también la hemos ampliado con lo que nuestra diamante negro Mai Loan nos empezó a dar desde enero para acá. Y bueno, son estas tres wallets que yo les he comentado. Entre ellas estamos conversando de MetaMask. Y también tenemos otra wallet que se llama SafePal. Y esta tercera wallet es un hardware wallet y tiene tres opciones. La opción móvil, que tú la descargas, la opción web tipo MetaMask y la opción hardware. Y se supone que Malasia es un país fabricante. Ellos fabrican un montón de tecnologías. Entonces,
También me tiene curioso que puede suceder que la compañía lance una serie de productos físicos, además del One Voyage que ya fue lanzado, nos den productos tecnológicos o el auto eléctrico, como por ahí he estado escuchando que puede suceder, o el móvil que dice nuestra diamante de negro Mai Loan, igual que los televisores de pantallas LCD que son inteligentes, estos televisores. Puede ser que empecemos a trabajar con esa línea y con esa nueva gama de productos. Entonces, no creo, Juan José, que en Malasia nos den ese tipo de información. Yo pienso que eso va a venir posterior. Hay mucha inquietud, muchos interrogantes sobre todo lo que viene. Por alguna razón, nuestra diamante negro Mai Luan comenzó a hablarnos de estas carteras y de los 8 exchange. Por alguna razón lo hizo. Yo lo que he hecho en este canal es desmenuzar la información que están en esos 8 exchange y mostrarles a ustedes cómo puede operar nuestro One dentro de esas plataformas. Voy con otra pregunta. Dice, ¿cuándo se va a lanzar el One Voyage? Ok, yo espero que todo eso nos lo digan en Malasia. Lo que pasa con el One Voyage y por qué no funcionó en el sistema anterior era porque íbamos a estar trabajando con una moneda que no es pública. Entonces, ¿cómo tú vas a trabajar un aplicativo donde el One todavía no es público y lo vas a trabajar de forma interna, privada? O sea, no tenía sentido. El One Voyage, para que funcione, tiene que existir una comunidad que tenga la capacidad de poder comprar todo tipo de promociones con el One vivo. Porque si no se hace de esa manera, pues no va a tener sentido. Porque imagínese usted comprar un, un pasaje aéreo o comprar algo del One Voyage como producto, como aparece aquí, ¿no? La compañía tiene activo en su portal web el One Voyage, pero si no podemos utilizar los One y el comerciante no los puede recibir en una wallet que ellos después la puedan intercambiar por cualquier otra criptomoneda para poder liquidar sus ventas y poder avanzar, porque esto es así. Entonces se iba a complicar todo. La plataforma One Voyage está en un proceso de espera, al igual que el One Forex, cuando la moneda ya sea pública. Por eso este paso es importante para que se termine el despliegue. Una vez que el despliegue se termine, entonces podríamos decir nosotros que esta aplicación que ven ustedes pudiera empezar a dar sus primeros pasos ante la comunidad. Sería genial, pero tienen que resolver ese asunto de la usabilidad del One de forma real como token RC20 y que se pueda intercambiar con otras criptos. Ya sea que los comercios que tengan el One Voyage tengan los derechos para poder cambiar esos tokens que reciben de la comunidad primero que nosotros, como va a suceder y está sucediendo con Dilcheque. Voy por acá. ¿Alguna otra pregunta? Andrés enviándonos saludos de buenas noches. Dice, le saludo de Ecuador. Me marca una pregunta. Una vez que el token ya salga a público, ¿se puede intercambiar a otras criptos? En teoría, no debería ser posible hasta que esté en un exchange abierto. Porque para hacer un intercambio con otras criptos se requiere que hayan acuerdos con algún exchange en particular que permita hacer ese intercambio. En este caso, Uniswap, como funciona con tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, no depende de un trading para intercambiar el One. Básicamente, su sistema permite hacer swap directos entre criptos que estén dentro del exchange Uniswap. Y como Uniswap tiene un universo de proyectos dentro de ese sistema utilizando los pools de liquidez, lo más probable
es que una vez que tengamos acceso a estas carteras, entonces la compañía tendría que dar el go a la comunidad para poder intercambiar los WAN que están dentro de esas carteras en el exchange de Uniswap. Pero eso viene siendo una etapa que vendría, yo diría, como por septiembre, octubre, porque según el roadmap de Dealshaker Pool, la primera etapa, que son 6 meses, se cumple en marzo, donde se hace las transacciones manuales con el exchange Uniswap. A partir de marzo en adelante, mes de abril, mayo, pienso yo, que viene la parte de la automatización, donde los comercios que reciben los WAN van a poder ir a esa piscina de forma automática y convertir sus WAN automáticamente y poder tener liquidez para que muchos comercios puedan entrar y poner ofertas 50% o 100%, y de esa manera la comunidad pueda en cierta forma darle más uso al comercio electrónico. Entonces la compañía no solo quiere trabajar con la comunidad interna, ellos quieren abrir Dealshaker como si fuera un Amazon o un eBay. Entonces, para que Dealshaker sea un Amazon y sea un eBay o sea un AliExpress, ¿qué necesita Dealshaker? Algo muy importante: el medio de pago que utilizan estas plataformas. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo primordial que usa una plataforma de comercio electrónico? Pues tarjeta de crédito. Entonces a Dealshaker tendrían que colocarle un sistema de tarjetas de crédito para que una vez que se abra y entre otra comunidad que sea totalmente diferente a la nuestra, podamos entonces abrir Dealshaker para que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda comprar productos. No solo la comunidad, sino cualquier ser humano. Y de esta forma, lo que va a suceder es que Dealshaker entonces entra en las grandes ligas. Y ya Dealshaker está preparado, ya le han ido preparando, le han ido agregando un montón de herramientas sumamente interesantes para que la plataforma sea una plataforma muy estandarizada con lo que hay en el mercado. Y para que eso suceda, pues le falta la tarjeta de crédito. Ahora bien, si a Dealshaker le integran MetaMask, ¿ok? Y entonces la compañía entra en el proceso de intercambiar WAN, porque lo puede hacer. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cómo lo veo yo? Primero van los comercios, ¿verdad? Entonces se activa el sistema de wallets dentro de Dealshaker y activan el exchange Uniswap en un pool donde va a estar USDT con nuestro WAN. Entonces las personas que compren con tarjeta de crédito, ese es dinero fiat, ¿no? Automáticamente ese dinero se convertiría a USDT y se va para la piscina. Y al comerciante se le paga lo que se le tenga que pagar a través de recibir los WAN de esa venta. Porque una parte va a ser con efectivo en fiat y otra parte sería con los WAN. Pero si llega alguien y no tiene ni WAN, ni euros, ni nada, ¿qué va a hacer? Tiene que usar su tarjeta de crédito. Entonces el sistema con la tarjeta de crédito, la persona que va a comprar esta oferta que está al 50% WAN, ese usuario recibiría 50% WAN y 50% euros. Pero desde el punto de vista del comerciante, del comprador, piensa que es una transacción que va a utilizar su tarjeta solamente. Y va a ser así. La compra se da, pero internamente la parte en WAN se va para la piscina, que fue cobrada en efectivo de la persona que vino, que no tiene nada de WAN. Y la parte en euros también pues la recibe el comerciante. Y de esa manera esa piscina va a empezar a recibir dinero de afuera, pues dinero que viene de las tarjetas de crédito, que va a servir para intercambiar los WAN que los comerciantes están recibiendo, muchos ya al 100%. Y de esa forma ese pool va a ser alimentado de forma automática. La compañía tendrá que poner dinero, lógico, para poder solventar al principio esto. Los padrinos mágicos, que no sabemos cuáles son las empresas,
también van a apoyar y van a poner parte de ese capital porque hay un negocio con el pool. ¿Ok? Grábense esto. No hay pérdida. O sea, en estos sistemas de Uniswap, de intercambio, no hay pérdida porque un sistema como el de Uniswap, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a buscar aquí Uniswap. Uniswap. Ellos básicamente operan con los pools de liquidez. Y un pool de liquidez, ¿qué es lo que persigue un pool de liquidez? Darle dinero al que ponga su capital a trabajar, como un banco, como un plazo fijo. Entonces, supongamos que hay un pool de liquidez de WAN por USDT. ¿Qué hace Uniswap? Automáticamente tú quieres entrar a que quiera hacer plata con esta piscina que hemos hecho aquí de WAN por USDT. Pero los WAN que vamos a captar, todos van a ser al principio de la comunidad de comercios. ¿Ok? Esos son los WAN que van allí. Entonces, cuando entra un ser humano, una persona que tiene Bitcoin y ve las tasas, dice, aquí este pool nos está dando un rendimiento del 2-3% diario. Espérate, vamos a aprovechar. Voy a poner a trabajar mis criptomonedas o mis USDT, que ahí están fijos, que no ganan interés. Entonces una persona agarra 1000 USDT y dice, voy a entrar a ese pool. ¿Y cómo entro? Pues tienes que entrar con una paridad. ¿Cómo así? Para que esos 1000 te dé un rendimiento del 3%, tú lo que tienes que hacer es comprar 500 en OES, en WAN, y 500 en USDT. Como ya tú tienes el USDT, entonces nada más tendrías que comprar 500 en WAN. Entonces pones 500 y 500. Y en el proceso diario de tener eso allí trabajando, hay un rendimiento del 2-3%. Y eso lo sacas del sistema a una wallet en particular que tú quieras y tú dejas tu dinero ahí trabajarlo. Tú no vas a gastarlo. Entonces comienza a entrar una persona, dos personas, tres personas. Y estoy hablando de una persona que puso 1000. Pero puede llegar una persona que ponga 10,000, otra 50,000, 60,000. Esos pools se pueden llenar bastante de forma rápida. Puede ser que en cuestión de un mes o 2 meses o 3 meses ya existe un pool arriba de 50 millones. O cuidado que más. Entonces la SEC Terminator, escuchen lo que les voy a decir, se ha dado cuenta que Uniswap está haciendo estos tipos de pool y que hay rendimientos astronómicos. Hay ganancias del 700%, imagínense. 800%, es una locura. Producen mucha liquidez. Entonces, ellos quieren sacar una ley donde estos pools nada más lleguen hasta 50 millones cada pool. Oigan lo que está sucediendo. La SEC Terminator quiere hacer que estos pools de Uniswap sean controlados hasta 50 millones por paridad de tokens. ¿Ok? De una cripto con un token con un token. Lo quieren controlar. Ahora mismo eso es abierto. Pueden llegar a 250 millones, pueden llegar a 500 millones, no hay límite. Y hay mucho retorno para el que pone su dinero a trabajar en estos pools. Y esa es mi idea. Pienso, la compañía lo puede hacer de esa manera. Ellos agarran todos los WAN del comercio, lo meten en la piscina y abren el portón para que todo aquel que tenga OES lo pueda meter en esa piscina. Pero como la gente va a comprar los OES de los comerciantes, nosotros que tenemos OES no tiene sentido comprarle OES a esos comerciantes y poner a trabajar el dinero, porque o sea, tienes que poner de tu capital para hacer eso. Entonces no tiene sentido. La idea es que esto vaya funcionando primero con los comerciantes para que esto vaya creciendo. Y una vez que esto esté bien grande, entonces cuando entre los IMA, que en la primera etapa, como yo lo veo, en septiembre van a poder entrar los IMA y van a tener que dejar sus WAN también en ese pool por un tiempo. No es que tú pones el pool y al mes te sales, no. Tú tienes que garantizar que ahí va a estar siempre eso lleno de WAN. Para el inversionista afuera que viene con su Bitcoin, con su Ethereum, que va a entrar a esa piscina, tienes que garantizarle que ahí va a haber siempre liquidez. No puedes entrar y salir y retirar.
Por eso es que ustedes ven que ellos ponen un plazo como de 12 meses. Es para eso. Entonces, en la medida que tú pones ese capital allí, vas a tener un retorno que eventualmente, a medida que el pool vaya cogiendo más liquidez, mensualmente te van a ir depositando más euros dentro del sistema, como hacen con los comerciantes, ¿no? Y eventualmente, cuando esto ya esté bastante fluido y que todo marche como tiene que ser, entonces podríamos decir que eventualmente la compañía pudiera ir abriendo el asunto de hacer swap libremente con otras criptos. Como va a tener el control básicamente de One con USDT, pues ahí nada más va a ser al principio con USDT. Todos queremos el botón mágico. Yo siempre les he dicho, o sea, el botón mágico, cuando aparezca y se quede ahí, va a ser para siempre. O sea, no vas a poder cambiar todo lo que tú quieras para siempre. La compañía siempre ha dicho que uno va a poder cambiar lo que uno quiera, pero tenemos que ver cómo en la marcha esto evoluciona. Estos pools de liquidez es lo que tienen loco a más de 4 exchange, porque esto se salta a todos los protocolos. O sea, no hay trading. El mercado no está comprando, no. El pool lo hacen personas que ponen el capital a trabajar y solito les genera liquidez para poder hacer los swaps y los intercambios entre otros pares de criptomonedas. Eso es tecnología DeFi, eso es lo último que hay. Antes la liquidez la daba el sistema antiguo, porque que es lo que utilizan los exchange. Por eso eventualmente los exchange van a sufrir, van a tener problemas si ellos no evolucionan a este tipo de tecnologías, porque muchas wallets al día de hoy ya hacen swap interno. Claro, las tarifas son extremadamente costosas, pero tú puedes hacer un swap interno dentro de tu propia wallet sin tener que ir a un exchange y te sientes más seguro porque todo sucede allí. Eventualmente, lo que sucede con todo eso es que como hacer esos intercambios dentro de esas wallets son muy costosas, las personas prefieren ir a un exchange como Binance porque te resulta más económico que hacerlo en estas wallets internas que se llevan unas comisiones muy grandes. Entonces van a Binance porque es mucho más económico, pero tu dinero no está seguro en Binance. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Está en el exchange, le pertenece a Binance, en una billetera de Binance. En cambio, en un wallet como esto, pues es un poquito más tuyo, diríamos, porque no está en un exchange que puede cerrar el día de mañana y perder todo. Estas wallets, por lo general, son wallets calientes y no están conectadas a exchange donde pueda venir alguien y hacer un desajuste ahí, entrar por la puerta de atrás, como pasó con FTX, y llevarse el montón de monedas y cerrar el exchange porque dejaron una puerta trasera ahí con un código abierto para que ellos pudieran sacar todo el dinero de las personas que están depositando sus criptos en esos exchanges. Acá esto funciona de otra manera. Ese es el riesgo que hay. Estar en un exchange descentralizado, el riesgo es que puedan hackear. Y por eso hay que tener mucha seguridad, utilizar el factor de doble autenticidad, porque eventualmente eso te va a dar más protección, más seguridad. Y como yo le decía a ustedes, ojalá que no sea obligatorio salir de One Ecosystem por una wallet y ya queda fuera del castillo, queda fuera de la protección del ecosistema. Ojalá nos permita sacar porciones según la necesidad de cada uno y pudiera a esas wallets y ver ese universo, porque así estaríamos más protegidos. No les mismo sacar 100,000 one y tirarlo a una de estas wallets que están acá y que pase algo, pues que algo no salga bien y pierdas todo. ¿No creen ustedes? Por lo menos yo me siento muy seguro en mi plataforma de One Ecosystem y yo sé que dentro de ella no voy a tener problemas. Yo sé que dentro del portal voy a estar seguro y todo va a estar en orden. Miren, 39 días para que el despliegue a Polygon termine. Y esto es lo que a mí me tiene muy preocupado.
porque yo no sé ustedes, muchas personas no están haciendo el salto. Muchas personas lo están dejando para después y ya soporte está saturado. Soporte no tiene tiempo, está así. Si hubieran hecho todo esto en enero, todo hubiera sido más fácil, pero soporte en este preciso momento te va a responder dentro de 10 o 15 días porque hay demasiada saturación. Ahora todo el mundo quiere ir a Polygon y ya hay congestión. Entonces tienes tus cuentas que no sabes ni cómo es el correo electrónico, nada más sabes el usuario. Escribe a soporte y espera allí. Y no te pongas a escribirle todos los días porque vas a trancar el sistema y te van a poner en la cola. Escribe un solo correo diciendo que tú quieres, te recomiendo, pagar para activar tu cuenta. Por favor, ¿cuál es el procedimiento? Tengo mi usuario, estos son mis nombres, estos son mis datos. No me acuerdo de mi correo. Y espera que te respondan. No vuelvas a escribir 3, 4 días después con otro correo adicional diciendo lo mismo porque te van a dejar en la cola, porque entonces se convierte en un spam, porque estás duplicando. Cada vez que tú envías un correo a soporte, se crea un ticket dentro del sistema y ese ticket tiene una numeración con tus datos y ellos van pasando según el orden de llegada ese número. Pero si tú al día siguiente haces otro correo, se genera otro ticket. Otro correo al día siguiente se genera otro ticket. Entonces van a decir, este señor fulanito de tal tiene 4 tickets. ¿Cuál es el verdadero? Entonces ellos dicen, deja ese de último, vamos con el que tiene un solo ticket y que ha sido paciente y vamos a responder. Así es como lo están haciendo, así que tienen que tener paciencia. Voy por acá con otra pregunta, dice Juan José. El convenio con Visa lo van a anunciar en el evento de Malasia. Ese convenio con Visa no lo tienen que anunciar en el convenio de Malasia. ¿Por qué? Porque ese convenio no es con One Ecosystem, ese convenio es con MetaMask. Quiere decir que Visa hizo un arreglo con MetaMask y con Trust Wallet para que se pudiera hacer el intercambio de las criptos a la tarjeta. ¿Ok? Eso es un acuerdo que hay entre ellos. Esto no es un acuerdo con One Ecosystem. Pero si nosotros vamos a usar esas dos wallets que nos las dio nuestra diamante Mylon, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a quedar en la jugada porque básicamente vamos a tener la opción de convertir nuestros One a una de las 40 criptos que va a aceptar Visa. Y una vez que convertamos nuestros One, vamos a tener acceso de enviar esa cripto convertida a través del swap a la tarjeta de crédito Visa. Así es como opera eso. Básicamente la compañía Transanc es la que va a permitir que esto se dé. No es One Ecosystem, grábense eso en la mente. Es esta compañía. Transanc, aquí la están viendo. Voy a acercar para que vean el loguito. Ok. Ellos son los que van a permitir que esto se dé. Es un aplicativo que conecta a Visa con Uniswap y con la otra cartera que se llama SafePal. Aquí lo dicen, ¿ve? Transanc va a soportar 170 criptomonedas a través de 75 blockchain. Ahora dice que en 177 continentes, países, disculpen. Y aquí están los países. ¿Ok? Les voy a copiar el enlace en el chat para aquellos que quieran buscar esa información y puedan ver si su país está allí. Hace unos días atrás decían que eran 145 países. Ahora estamos ya en 177 países. Y aquí están todos los datos, ¿ves? Voy a irme a un acercamiento un poquito más grande. Aquí un close-up. Y pueden ver los países que están, ¿ves? Todos estos países van a poder convertir cualquier criptomoneda de las que estén disponibles utilizando MetaMask, utilizando Trust Wallet, adivinen a qué, a Visa y también, adivinen a qué, a Mastercard. Porque si pueden ver allí, están los dos loguitos, observen.
Visa y Mastercard. Y como Visa y Mastercard están conectados con Apple Pay, desde tu teléfono vas a tener acceso a pagar en cualquier tienda que acepte esa tecnología. Aquí podemos ver Costa Rica, República Dominicana, Grenada, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Panamá, Puerto Rico. Esto es en el área del sector de América del Norte. Santa Lucía, Saint Martín, muchos países, Trinidad y Tobago. ¿Lo están viendo? En Estados Unidos, pues miren todos los lugares donde se va a poder utilizar. Casi todos los estados de esta gran Unión Americana. ¿Ok? Y así lo pueden ver ustedes. Ahí se los puse en el chat. Y esto no es algo de One Ecosystem, pero la lógica es muy simple. Si mi OS se hace público y yo puedo hacer swap y yo agarro una de las criptomonedas que ellos dicen aquí, no sé cuál será, supongo que sea USDT. Yo convierto los WAN a USDT y automáticamente, si mi tarjeta es aceptada, porque aquí no tengo idea, no tengo ni siquiera idea cómo va a ser el proceso para que tu tarjeta de crédito entre con un aplicativo, me imagino que tiene que ser, y tú tienes que registrar tu tarjeta para que el sistema la acepte. Y una vez que valían con tu KYC de que tú eres dueño de esa tarjeta de crédito, entonces puedes sincronizar la wallet de MetaMask con tu contrato inteligente, con tu dirección de wallet, y todo lo que metas en MetaMask se va para allá con el token o con la cripto que tú hayas escogido. Así es como yo pienso que esto puede ser. Pero tienen que entender que todo esto es un proceso de aprendizaje, pero no están facilitando las cosas. Y eso es lo que cuenta. Voy por acá con más preguntas. Dice Jimmy, dice, buenas noches Eric, saludos desde Cartagena, Colombia. Saludos allá a la familia de Cartagena. Sé que están en carnavales. Mañana es lunes de carnaval y la fiesta continúa. Voy a estar aquí tranquilo, yo no tengo problema, hoy es domingo de carnaval, así que vamos a preguntar y a estornillar lo que sea que ustedes digan, que quieran saber. Si quieren hablar de la CBDC, hablamos de la CBDC también. Dice por acá, Eric, ¿hay posibilidades de estar en un exchange público después del evento de Malasia? No te puedo garantizar eso. Miren, no se ilusionen de que después de Malasia ya vamos a intercambiar one, clac, 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 por cash. Olvídense de ese cuento. No va a pasar. Lo que yo sí sé que va a pasar es que va a entrar la automatización de los comercios porque hay un roadmap que yo lancé un video oficial que viene de la compañía donde ahí nos dan la línea de tiempo. Si no sabes de qué se trata, voy a repetirlo nuevamente. En septiembre, la compañía anunció que pronto los comercios iban a poder intercambiar WAN por USDT de forma manual y eso comenzó a arrancar. Al principio unas pequeñas pruebas de 2.5 WAN, eventualmente fueron subiéndolo y para poder entrar a intercambiar WAN tenías que llenar una solicitud. Al principio era por correo, enviándoselo a la compañía. Después la compañía envió un enlace, que por cierto, ese enlace lo tengo yo activado dentro de mi portal web. Y para todo aquel que quiera activar su comercio para recibir WAN y convertirlos a USDT, tiene que entrar aquí, ¿ve? Donde dice DS Pool. Y ese enlace que mandó la compañía, yo lo pegué aquí donde dice Application, ¿ve? Tú le das un clic aquí en Application y automáticamente te abre el portal directo a un sistema que la compañía creó de forma manual. Aquí tú llenas todos los datos. Una vez que los llenas, le dices Submit y pones la cantidad de cuántos WAN tú quieres poner. Si tú eres un comerciante y tienes 400 WAN, ponlos todos. Y eventualmente, ¿qué ha hecho la compañía? Todos los meses ellos han estado enviándole WAN a los comerciantes. Al principio eran 2.5, después lo subieron a 4.5. En la última vuelta observé que eran 10 WAN y te los están agarrando. Te los debitan de tu wallet y después te lo acreditan ya en euros convertidos para hacer
cambiados de forma líquida, ya sea a través de venderlos a la comunidad o sacarlos a través de una wallet externa como Bitcoin o USDT, o una wallet bancaria, que en algunos lados ya eso está activado, pero en otros no. Entonces, eso es lo que hay de momento. Ese periodo iba a tomar 6 meses, quiere decir que hasta marzo. Después de marzo viene en marzo viene el gran evento, viene la automatización, viene también lo que es la auditoría de la cadena de bloques de Polygon para saber cuántos somos. Viene mucha información que la compañía tiene que sacar y se detiene todo el proceso de despliegue. Y todo el que no hizo el salto, adivinen qué, pierde su Juan. Ahí te dicen que no puedes hacer ningún tipo de transacción. Eso es lo que va a pasar. Ahí se van a quedar. No vas a poder hacer nada. No vas a poder enviar. No vas a poder recibir. Ahí muere la flor. ¿Qué términos y condiciones vendrán después? No lo sé. Quizás no venga nada. Y pierdas todos tus Juan para siempre. Se te van a quedar ahí en capa 1. Aquellos que hicieron el salto a capa 2 salvaron su patrimonio. Ahora solo nos toca esperar que venga el desarrollo de todo, la conexión con las wallets, la conexión posteriormente después con los exchange. Porque recuerden, la compañía es un ecosistema. ¿Ok? El asunto no es ir a cambiar solamente y ya, no. Es un ecosistema y para que nuestras monedas tengan un valor sostenible, ellos han decidido que va a ser un stablecoin. Y para que ese stablecoin sea atractivo a otras comunidades, el ecosistema tiene que ser un ecosistema hermoso. No puede ser un ecosistema que nada más está pensando en el trading o el cambio. No, señores. Tiene que ser un ecosistema interesante y por eso yo pienso que las aplicaciones que han estado dormidas y ya están desarrolladas, ellos van a ir poco a poco lanzándolas y vamos a poder utilizar nuestros Juan al 50%, al 100% en uno que otro aplicativo. Y de esta manera va a empezar a dársele mucho uso y entrará mucha gente nueva. Pero ¿cuál es la ventaja de que activen los wallets? Que si los activan, el P2P siempre va a estar disponible. Pasar una WAN de MetaMask a SafePal, después que tú tengas la dirección, copia, pegas y envías. Pagas el gas, tendrás que pagar el gas en ese entonces, va a ser el gas de Polygon, que es muy económico. Y ahí tú puedes hacer negocio con eso. Y ahí nadie te puede decir que eso es de mentira. Está en blockchain, está pública. P2P, lo más real que puedes tener. Y vendría entonces después el intercambio libre. Entonces la persona que recibe esos WAN dirá, bueno, aquí esperaré hasta que venga el intercambio libre y yo sacaré haré un negocio de esto. Lógico, tú tendrás que vender los WAN un poco más barato al precio del CoinMarketCap para poder que esa persona en ese P2P le interese tener algo de ese activo. Y ahí, bueno, ya es decisión y creatividad de cada quien. De momento, como les dije anteriormente, viene entonces, finaliza esta etapa y arrancan 6 meses más donde los comercios automáticamente van a entrar en actividad con el exchange Uniswap de forma manual. Digo, de forma automática. Ellos van a poder cambiar lo que ellos quieran. Ojalá sea tan fácil y que todo esto funcione como tiene que ser, que los comerciantes vendiendo una mercancía automáticamente hacen el swap, pum, y cambian a su USDT o al euro directamente. Una vez que esto suceda y pase el año, que sería hasta septiembre del 2024, entonces la compañía nos dice que después de un año de que los comercios están en esa actividad, se va a abrir el pool para que cualquier IMA pueda entrar a esa piscina, pero que hay unos términos y condiciones para poder entrar en esa piscina y es, pues, ayudar al comerciante en esas primeras etapas. Pero lógico, en esos 6 meses viene un desarrollo enorme de la red con todos los productos. Ahí hay un montón de oportunidades para hacer negocios. Y en la medida que haya pasado ese tiempo, la moneda se ha solidificado, ya va a estar regada en el montón de exchange, puede estar regada en varios exchange, pero como un token que pronto va a ser liberado, la gente le puede interesar y va a haber mucha publicidad de OS como moneda viva y que están esperando solamente el exchange para que
ya sea liberada pues completamente para el intercambio. Y una vez que eso suceda, pues ya no pueden detener el proyecto. O sea, ya One se va a poder intercambiar por lo que sea. Y eso puede pasar ya a finales del 2024, según mis cálculos. Pero vuelvo y le repito, todo esto que yo estoy diciendo es información que yo recibí, que hay un video en el canal sobre ese tema, pero todo puede cambiar. Yo no sé. Puede ser que la compañía de Malasia diga, ya se liberó, ya para adelante. Yo no sé. Tenemos que ver qué sucede. Tenemos que ver qué va a pasar. Recuerden que Juan ha estado haciendo un trabajo oculto, un trabajo corporativo que solo ellos saben. No nos lo van a decir todos a nosotros. Nosotros somos una parte del proyecto, pero hay muchas conexiones que ellos han hecho que no sabemos. Y esta información de los exchange y de las 3 wallets lo sabemos porque nuestra diamante negro Mailón nos las dio. Porque ella es, diríamos, como la gerente allá en Vietnam, que está a cargo de ese edificio entero que es de la compañía. Y ella está a cargo de One Ecosystem allá en Vietnam. Y está completamente conectado con las regulaciones de ese país. Todo está en orden allá. Y básicamente esa es nuestra realidad. Así que tienen que tener paciencia porque ya lo que hace falta es nada. Lo que ha demorado todo esto es el despliegue. Ustedes saben que el despliegue tenía que haber terminado hace 6 meses. Hace 6 meses tenía que haber terminado todo, pero si lo hubieran hecho así, un montón de gente hubiera quedado por fuera. Nadie, o sea, hubiera quedado todo muy pequeño, hubiera quedado quizás unas 300,000 o 500,000 wallets nada más en Polygon. Pero la compañía ya quería cerrar eso, ya vamos para adelante, vamos. La compañía quiere que esto ya funcione, quiero que sepan. Ellos no están aguantando. ¿Sabe por qué aguantaron? Porque los líderes dijeron que no nos parece, que no era justo, pues que mucha gente perdiera sus One en capa 1 y que eso se quedara ahí. Entonces la compañía dijo, vamos a extenderlo un tiempito más, pues. Y por eso es que está esta segunda etapa. Pero créeme que apenas esto termine en marzo, se acabó. Todo lo que ellos tienen que lanzarlo ya, ya no pueden atrasar más este proyecto. Por eso yo les digo, ya el que no quiere su One, pues no lo quiere, pues. Porque si realmente estuviera interesado hace rato, hubiera pagado lo poquito que hay que pagar para hacer el salto, dependiendo de la cantidad de monedas que tenga y la cantidad de posiciones, ¿no? Voy con más preguntas por acá, veo signos de interrogación. Eso ya lo respondí. Dice, buenas noches, Eric. Con la tarjeta Visa se podrá hacer avances en efectivo. Bueno, una vez que eso esté, una vez que cualquier cripto que esté en Polygon, digo, hay muchas criptos que están en Polygon y que estén conectadas con MetaMask. Una vez que ese acuerdo se dé y que tú tengas tu tarjeta registrada, todo lo que tú pases allí se va a convertir automáticamente en dinero fiat de tu país. Y si tu tarjeta de crédito, tú sabes las claves y todo para sacar dinero en un cajero, pues lo vas a poder sacar. Eso no tiene ni un problema. Dice por acá, ¿podrías compartir el enlace? Ya lo compartí, el enlace de Transanc está en la parte de arriba. Dice, necesito recuperar mi cuenta One. Bueno, ya aquí está Darío escribiéndonos. Eso es un problema, Darío. No es que no se pueda hacer. Y yo ayudé a muchas personas durante todo el tiempo de 3 años que no podían entrar, yo los ayudé. Al principio la compañía era más flexible y permitía pues, que uno hiciera todo el trabajo y uno ayudaba mucho a la gente. Yo ayudé a muchas personas. Ahora mismo yo no puedo hacer absolutamente nada. El trato ahora es directo con la compañía. Nada más te puedo dar el correo support@oneecosystem.eu y buscar en el canal los videos de soporte. Si los quieres, yo te los paso. Ahí explico cómo hacer esto. Y tienes que escribirle a ellos. No queda de otra. Ahora el camino es un poco más duro. Dice, saludo Eri desde Argentina. ¿Puedo mandar y mirando el live de Taking? No sé qué me estás hablando ahí, mi amigo. No te entiendo ahí. Mandri, Chumbun, tomando un café, mirando el live de Tanki, no sé. Eso no se entiende. Andrés dice, gracias por tu compromiso. Eres un gran líder. Dios te bendiga. Bendiciones, Andrés. Ahí donde estás. Saludos.
voy con las preguntas, dice Rebeca. ¿El yuan subirá o se mantendrá en el precio? Esa es una pregunta que yo me hago. Yo les digo algo. Voy a buscar acá en el profile de esta cuenta. Vamos a ir aquí al Block Explorer de esta cuenta, que es un Block Explorer interno, y el precio de yuan marca aquí esta cifra. ¿Ok? 42.50 euros. Y muchos preguntan, pero Eri, ¿por qué cambió a dólares? No entiendo qué es lo que pasa allí. ¿Por qué el CoinMarketCap nos marca los yuan en dólares? Porque lamentablemente la criptomoneda, que tiene muchas conexiones y está conectada a varias blockchain, en este caso Tron es una de las blockchain que está conectado, USDT, su valor está basado en el dólar, no en el euro. Entonces la compañía escogió USDT. Y en este caso, este USDT es de la red de Polygon. Pero la compañía tiene conexiones con USDT, red de Tron. Y Tron es una blockchain. Entonces, uno no sabe si Tron va a ser uno de los padrinos mágicos. No sabemos. Puede ser. Y vamos a buscar aquí información de Tron para ver si es que Tron es chino o que es de donde es asiático. Puede ser que Tron sea asiático. Voy a poner aquí, dice Tron. Aquí aparece Tron, pero no me dice el origen. Búsquenlo ustedes por internet. Me ayudan mientras estoy haciendo el video. ¿De dónde es Tron? Aquí está, ¿ves? Este es la blockchain de Tron. La compañía se pudo haber pegado a esta blockchain, pero no lo hizo. Nos pegamos fue a Polygon. Ya sabemos que Polygon es de India. Y en India, madre mía, hay una gran cantidad de usuarios de yuan. Enorme, como ustedes no tienen idea. Y yo les puedo asegurar que uno de los padrinos mágicos pudiera ser Tron, y el otro padrino mágico sería Polygon. ¿Por qué no? Porque es nuestra blockchain cabecera. Entonces pudiera ser que la compañía le dé a Polygon 5.000 millones de yuan. Esta cartera es para ustedes, señores de Polygon. Y los de Polygon, gracias. A San Baramadán, gracias. La pueden recibir. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿A fusilar todo eso? No, señor. Nosotros vamos a ser custodios de su proyecto. Queremos que su proyecto avance. Sabemos que tiene una comunidad interesante. Y como toda su comunidad está montada sobre Polygon, pues eso nos va a llenar de mucho beneficio, porque van a hacer transacciones y van a usar nuestro gas y nos va a entrar mucho dinero. Entonces, yo, si fuera el dueño de Polygon, por decirlo así, les doy las gracias que ustedes están aquí y que nos hayan escogido a nosotros. Aquí los queremos a ustedes. Conocemos su proyecto y saben por todo lo que han pasado. Igual nos pasó a nosotros también, porque no crean que a Polygon le dieron machete duro para tumbar esa blockchain. No querían que esa blockchain funcionara. Pero ha sido una blockchain exitosa. Entonces nosotros estamos montados sobre una señora blockchain y estamos orgullosos de estar en Polygon. Entonces Tron es un sistema que utiliza la compañía. ¿Y quién quita que esta compañía sea asiática? Pudiera ser que tenga su origen en Asia. SafePal, asiático. También. Están viendo las cosas. O sea, hay conexiones allí que se están dando. Sumamente interesante. Voy con preguntas por acá. Dice Rebeca que sobre el precio, si se va a mantener. Estamos en ese precio, Rebeca. Claro que sí. Mira, yo te voy a decir mi punto de vista. ¿Cuántos años llevamos con el precio de yuan en 42.50 euros? ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguien tiene memoria de hace cuánto tiempo tenemos este precio? Búsquenlo. Yo les voy a decir algo. Nosotros tenemos años con ese precio. Años con el precio de One Ecosystem. ¿Adivinen qué? En este valor.
42.50 euros, que en el CoinMarketCap está así. Ok, más o menos el cálculo va por allí. Pero puede pasar, esto es un aporte mío, no lo está diciendo la compañía, que ellos decidan redondear ese precio a $50 USDT. O lo ideal, para dejar ya el precio estable para siempre, que lo dejen en $100 cada one. Y ya, déjalo así por los próximos 10 años. Ya con eso la compañía cierra y dice, la hicimos. Porque entonces esta cifra que ven ustedes aquí abajo, que asusta a muchos, de 11.2, casi 1.2 trillones de dólares, ese valor es una locura. Te lo voy a mostrar. Voy para allá para que lo vean. Observen. Está aquí a lo mío. Voy a mover la silla. Voy a correr para acá. Voy a ponerme para acá. Miren. ¿Qué dice allí? Casi 11.2 trillones de dólares es el valor de One, con la cantidad de tokens almacenados en wallet, ok, la cantidad de holders, que dice acá 982,000, y la cantidad de One en circulación se multiplica por el valor y esta es la cifra que da. Ahora, si se va a 100, ¿cuánto sería acá? 22.4 trillones de dólares. ¿Seríamos o no una moneda de reserva mundial? Si eso se da, automáticamente pasamos a ser una criptomoneda de un token RC20, pues de reserva mundial. Hay suficiente para los próximos 20 años. Y eso es lo que quiere la compañía. Pero ese valor que yo estoy dando es mi hipótesis. Eso no, a lo mejor lo dejan igual. No sé, o nos dan otro sorpresón de que el One esté a ese precio. Supongamos que lo dejen igual. Bueno, nada pasó, quedó igual, pues. Pero supongamos lo que lo suben a $50 cada uno, también sería un buen regalo. Vamos a esperar a ver qué sucede. Hay tantas cosas. Eso sí, ese precio, una vez que lo marquen y la moneda va a público, ya ese es el precio final. Ahí se queda. Ese va a ser el precio estable para siempre. No va a subir ni va a bajar. Eventualmente, a medida que pasen los años, nos daremos cuenta cómo evoluciona todo ese asunto del precio ese, ¿no? Pero va a ser estable. Preguntas por acá. Más preguntas. Dice Eri, dice, soy Daniel de Argentina. Te pregunto si es correcto que en el paquete New Life se puede comprar entre 10 personas. Estoy por participar en la compra y quiero tener tu opinión. Muchas gracias. Ok, yo escuché que estos paquetes que la compañía estaba lanzando se podían comprar entre varios y que cada paquete iba a recibir una cantidad, ¿no? Pero vamos para allá para ver si hay información sobre ese tema. Busquemos acá el paquete New Life. Vamos a ver si están. Busquemos la información. Aquí está el New Life, lo están viendo. Este paquete que está aquí, ¿ves? Le voy a dar un clic, vamos a ver qué sucede. Y aquí sale la información. Dan una cantidad enorme de tokens promocionales, pero también tiene un montón de tokens académicos. No hay split porque ya el sistema, pues ustedes saben que eso fue eliminado. No tiene gas. O sea que esas monedas, si las recibe, no las vas a poder enviar a ningún lado. No tiene gas. Voy a traducir esto aquí para ver qué dice. Dice, la promoción implementada de cada módulo educativo viene ahora con una gran cantidad de tokens promocionales para cuentas implementadas, o sea, cuentas que están en Polygon. Si ya transfirió sus cuentas, es el momento adecuado para disfrutar de los beneficios de la blockchain pública.
Obtienes tokens promocionales adicionales según el volumen del módulo educativo. Mira, no sabría decirte, no tengo esa información. Yo sé que había unos paquetes que permitían hacer eso. No sabría decirte si trae esa opción. Hay que investigar más sobre ese tema de ese paquete. Pareciera como que no están ahí esos paquetes. Hay que investigar más sobre ese tema. Podrías escribir a la compañía diciéndole que tú quieres comprar ese paquete y que si ese paquete se te puede compartir entre varias personas y ellos te deben responder. Le escribes a soporte y te deben responder. Aquel que te dijo que sí se puede hacer, que te dé más información, que te ilustre. Yo no estoy haciendo la red, yo no estoy vendiendo ninguno de estos paquetes porque yo no soy networker, yo soy productor de televisión. Tengo mi compañía de computadoras. Cuando yo entré a One Ecosystem, entré por la opción de un paquete que tenía un módulo para hacer aplicaciones móviles. Y eso fue lo que me enamoré. Yo entré, lo activé, por cierto, hice la aplicación móvil de Luxor Computer. En ese tiempo era algo muy novedoso. Y pues vi que era algo interesante y comencé a informarme más. Seguí los términos y condiciones de la compañía y comencé a vender los módulos de educación por el conocimiento, por la información. Así fue como yo desarrollé la red y la gente que adquirió los módulos siempre sabía que lo de la moneda, eso era algo que en un futuro pudiera cristalizarse, pero que no era algo que se iba a materializar de una vez, que eso iba a tomar mucho tiempo. Ese mucho tiempo es ahora, después de casi 10 años, cuando entró todo esto. Voy acá por Juan José Mijangos. No hay que perder de vista el objetivo es que Juan llegue a ser moneda de reserva mundial. Ajá, exactamente, Juan José. Y por lo tanto debe usarse en compra-ventas productos. Visa y el pool son apoyos únicamente a largo para lograrlo. Bueno, es que te digo algo, Juan José. Esto de Visa yo no me lo esperaba. Esto es un adelanto. Si Visa ha hecho esto porque también tiene miedo. ¿Ok? ¿Miedo de quién? De la CBDC. Así de simple. Antes de que salga el dinero digital oficial por la Unión Europea, que eso puede que salga en junio, vamos a asegurar lo poco que hay con esta comunidad, que es el 1% de la humanidad, que sabe manejar criptos, y vamos a asegurar ese mercado porque a nosotros también nos van a guindar. Créame que cuando salgan la CBC, muchas cosas van a ser transformadas, pero también ellas tienen que agarrar un mercado. La CBC todavía les toca agarrar todo un proceso, pero por ley, como tienen a su favor las leyes de un país, si sale en la Unión Europea, por decir un ejemplo, automáticamente va a salir el euro digital y le dirán a toda la Unión Europea, bájese la wallet que está aquí en el app de Apple y en el app de Android. Esa va a ser la wallet oficial y usted ya es obligatorio que todos los comercios te puedan recibir el euro digital. Y por ley, o sea, tienes que hacerlo. Y comerciante que no tenga eso es multado. O sea, por allí es obligatorio. En cambio, utilizar Deal Shaker, utilizar una wallet de criptomonedas no es obligatorio, es opcional. Y entonces el Visa va por delante, y se voy por delante porque la CBC no la van a pegar a Visa. Visa es un medio de pago privado, o sea, ellas van por sus cuentas y eventualmente van a trabajar con el dinero papel y el dinero digital, el euro digital. Y eso va por allí. Así que no les extrañe que eventualmente se hagan convenios donde podrás entonces convertir los euros digitales a tarjeta de crédito eventualmente con el tiempo. Se hará una unión porque todo es un negocio. Voy por acá, dice. Se podrá hacer staking y qué porcentaje pagarán. No tengo idea de eso. Lo único que yo te puedo decir es que todos los tokens ERC20, como utilizan tecnología Proof of Stake, todas las blockchains que utilicen Proof of Stake pueden hacer staking. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos el beneficio porque somos un token ERC20. Así que en cualquier exchange donde exista esa opción, One pudiera optar por ella, por hacer el staking. De momento están utilizando Uniswap y Uniswap tiene un sistema como de staking a través de hacer un pool con dos criptomonedas. Tú compras una de cada una
en cantidades iguales y la metes en el pool y ahí comienzas a recibir un beneficio todo diario, o sea, comienzas a recibir dinero diario y ese dinero te lo envían a una wallet. El día de mañana que tú no quieres, que tú quieras cortar ese pool, dijiste que ya tienes 2 meses de estar recibiendo mucho dinero, espérate, corta eso, que quiero utilizar ese capital para otra cosa, tú la cortas una vez y sales del pool. No es obligatorio que hacen el pool el tiempo que uno quiere. Eso es muy voluntario. Eso funciona así. Entonces, como estamos utilizando una plataforma de Proof of Stake, pues tenemos esa opción de staking. Voy por acá. Espérense que se me fueron unas preguntas aquí. Dice por acá. One tendrá su propia stablecoin. No, One no va a tener su propia stablecoin. One va a ser un stablecoin según nos dice la compañía. One no está hecha para hacer trading. Si la quieres usar para dejar tu dinero descansando en paz y de forma segura, mientras Bitcoin se va a la porra, pues entonces buscas refugio en One. Y One puede crecer mucho. Es que eso es lo que no están viendo. Voy acá al CoinMarketCap para mostrarles algo. Porque allí hay un beneficio interesante de nuestro One. Si nosotros vamos al CoinMarketCap y buscamos la moneda de refugio, ¿cuál es la segunda moneda de refugio más grande del planeta? O diríamos la primera porque es la que está a la cabeza, ¿no? Aquí la están viendo, ¿eh? Esta. ¿Ok? Tether USDT. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues es muy simple. Básicamente, si tú estás trabajando con alguna cripto, supongamos Bitcoin, que es hiper volátil, que está en 48,000 al día de hoy que estoy haciendo este video, miren qué locura. Aquel que entró con 25,000 y compró un Bitcoin ya tiene una hiper ganancia. ¿Ok? Mientras tú estés aquí, no hay ningún problema. Que siga subiendo Bitcoin, que siga siendo volátil. El problema es cuando se acaba de poner así roja, ¿ves? Y comienza la caída. Y comienza Bitcoin a caer. Y tú estás en 50,000. Y tú eres un trader profesional y dices, espérate, yo voy a salvar mi ganancia porque yo entré cuando estaba en 25, ya está en 50, ya doblé el valor. Yo lo que voy a hacer es que ese Bitcoin voy a buscar refugio en USDT. Y USDT, miren el capital que tiene. ¿Ok? Miren el market cap por dónde anda. Miren la cifra. 1, 2, 3. 96,000 millones de dólares. ¿Ok? Si yo divido esa cifra, 96,000 millones de dólares entre 5,000. O sea, se pueden hacer 19 veces el canal de Panamá. ¿Ok? Con esa cifra de 96,000, porque el canal de Panamá costó 5,000 millones de dólares. Ok, pueden hacer 19 veces el canal de Panamá. O sea, pueden hacer 19 canales en Panamá. O sea, lo pueden. Eso quedaría. Uf, por Dios. Para que tengan una idea, más o menos, ¿no? Para que tengan una idea. Ni hablar de Ethereum, está por los 300,000 millones. Para ver, son 3 cifras. Estoy bien con las cifras. Sí, ¿no? Déjame buscar aquí OS rapidito para ver. OS tiene 3 ceros por delante. Lo está medio así. 250,000 millones. 3 ceros. 250,000 millones. Y en el CoinMarketCap, Ethereum ya no superó solamente en esa capitalización, en esa cantidad pues, de circulante, por decirlo así, porque no podemos hablar del valor, porque ahora mismo todavía no somos un token liberado y no podemos manejar esa cifra. Y Bitcoin está a punto de irse a los 945,000 millones de dólares en capitalización de mercado. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Entonces, cuando este titán comience a ir a las profundidades oceánicas hacia abajo, si tú no buscas refugio en un stablecoin, en este caso la gente busca en USDT, pierdes tu dinero.
Entonces imagínate que Bitcoin se fuera a 20.000, pues y tú lo compraste en 25, perdiste todo lo que habías ganado. Entonces la gente lo que hace es que convierte a USDT y por eso es que USDT está de tercer lugar. Porque mucha gente busca ese refugio y eventualmente salen de allí y cuando cae el mercado entonces compran. Pero como la tendencia del mercado hoy día está muy goloso, observen esta cifra acá. O sea, hay muchas personas comprando ahora mismo. Están muy golosos, quieren comprar, ¿ok? Quiere decir que este índice que ustedes están viendo, cuando está en verde, nos dice lo siguiente, que hay mucha codicia y cuando el índice está en rojo, nos dice que hay mucho miedo. En este caso, hay mucha codicia y los expertos dicen que cuando hay mucha codicia es cuando tú debes vender. Vende y sal de eso. No compres más. Vende, sal de eso. Y cuando hay mucho miedo en el mercado es cuando tú tienes que comprar bastante. Pero bueno, la gente a veces entiende las cosas al revés y este mercado es así. Cuando está subiendo es que la gente quiere comprar. Y ahí cometen el error. Y después el mercado cae y después están llorando. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy con USDT. Aquí está el índice, como les dije, está en 68. Observen eso. El índice de codicia y medio. Codicia verde, miedo rojo. ¿Okay? Entonces, pudiera ser que nosotros, al entrar, la gente nos busque con el tiempo como un refugio. Y vamos a dejar ahí en One hasta que esto baje o suba o se arregle. Y una vez que eso esté listo, salimos. Nos vamos de allí. Y eso va a crear movimiento. Le va a crear muchas transacciones a One y mucho valor. ¿Ok? Vamos por acá, dice Luis Valle. Pregunta, ¿será que este año nosotros podremos vender o comercializar alguna de nuestras One OS o solo nos servirán para compras? Una vez que tu One esté en la wallet, supongamos que tú la tengas en esta wallet, SafePal. Una vez que tú puedas tener tu One allí, ¿qué va a pasar? Ya es una moneda real. Así sea que no se puede intercambiar, es una moneda real. Y estas wallets permiten entonces hacer un envío de donde está, de esa wallet, a una wallet de MetaMask o a una wallet de Trust Wallet, por decir un ejemplo. O otras wallets que dirán, espérate, ya One está viva, vamos a aceptarla. Y pueden salir muchas otras wallets. Entonces, tú vas a poder mover esos tokens libremente entre wallets. Y existe lo que se llama el P2P. Y en un P2P tú puedes hacer cualquier tipo de transacción comercial con cualquier criptoactivo. Los exchanges se diseñaron pues para que se automatizara el proceso de intercambio sin tener que hacer un P2P. Pero antes era todo P2P. No existían los exchanges. Los primeros exchanges eran todos P2P. Tengo Bitcoin y quiero cambiarlo por Fiat. Entonces la gente lo que hacía era, entraban a este tipo de intercambio muy regulado con un arbitraje y se aseguraba pues de que la persona iba a recibir su Bitcoin y que el otro iba a recibir su pago. Y entonces la persona recibía su pago a través de su banca en línea, de un banco en particular, y el banco diría, esta transacción vino, pero no sabemos cómo te llegó ese dinero. Te enviaban 500, 600 dólares, ya me llegó. Si tú apretas un botón y liberas tus Bitcoin y a través de la plataforma, que por cierto esa plataforma la eliminaron, una de las primeras plataformas de P2P, la otra persona que compró el Bitcoin lo recibía en esa wallet de la plataforma. Pero tú por debajo de la mesa tenías que enviarle el dinero a la otra persona de banco a banco sin decir que era una transacción de Bitcoin porque el banco te hace así, ¿ves? Te corta automáticamente. Tú decías servicios profesionales, le escribías lo que quisieras. Y la persona recibía el dinero. Una vez que la persona recibía el dinero, liberaba el Bitcoin y le llegaba a la otra persona. Entonces la otra persona de ese portal web lo sacaba a su wallet fría y ya tengo el Bitcoin. Así es como se compraba Bitcoin antes. Yo logré hacer muchas transacciones de esa manera, con personas que yo ni sabía quiénes eran. Uno compraba de esa forma.
Eso existe al día de hoy. Y teniendo WAN en alguna de estas carteras, tú puedes hacer ese P2P. Se puede crear hasta un portal web de P2P. ¿Quién quita? Alguien lo puede fabricar. Porque ya la moneda está libre. Ya es cuestión de compra y venta. Y eventualmente con el tiempo, cuando todo lo que ha desarrollado WAN vaya cogiendo fuerza, entonces estaremos en los 8 exchanges que dice la compañía que WAN va a estar. A través de las negociaciones. Claro, puede pasar algo que la compañía negocie con esos 8 exchanges y le suelte el billetón. Recuerden que los exchanges trabajan con pura cripto, no trabajan con cash. Ese dinero de papel, eso no es lo que le interesa a ellos, le interesan las cripto. Entonces la compañía puede llegar. Yo tengo mi WAN a este precio. Te puedo dar 2.000 millones de dólares para que mi WAN esté en tu exchange y tú te encargues de promocionar y vender el WAN. Y ahí llegamos a alguna transacción. Y de esa forma es que los exchanges pudieran empezar a hacer negocios. Porque son bancos de WAN, teniendo carteras exclusivas para ellos con una cantidad enorme de WAN que ellos pueden comercializar. Y su negocio es ganar en la transacción. No liquidando el WAN, sino ganar en la transacción. Porque la persona va a comprar el WAN dentro del mismo exchange y ahí hace la transacción y queda en la wallet del exchange. Y esa persona puede utilizar ese WAN para lo que quiera. Para tradearlo en el sentido de que lo puede poner como un stablecoin y ahí la utiliza como puente pues de ganancia. Y todas las ganancias las guarda en WAN y después las cambia o las saca a los bancos que esté conectado WAN. Es que eso sería lo ideal, que WAN estuviera conectado a los bancos y entonces ya no usan USDT. ¿Para qué? Vamos a usar WAN si WAN nos conecta automáticamente con varios bancos en varios países. Y entonces la gente recibe la moneda en el exchange y de ahí directo va para tu cuenta sin tener que pasar por un USDT, que después tienes que venderlo. Igual es un lío, porque recibes el beneficio, pero ¿a quién le vendes los USDT? Tienes que ir a un P2P, no te queda de otra, porque no hay conexión con los bancos. Ese es el problema que hay con las criptos. La conexión con los bancos directo de cripto al banco no existen todavía. Están a través de un tercero. Puede ser un sistema de tarjeta de crédito o puede ser a través de un sistema como el de MetaMask, porque ellos están tratando de ver cómo hacen el puente, ¿no? Pero bueno, voy por acá. Pregunta. Voy por acá, dice, en la feria del próximo sábado vamos a tener oferta 100% WAN en varios productos de alto valor y no tantos servicios. Bueno, cada comercio va a ofrecer ofertas variadas y sí van a haber ofertas al 100% WAN. Eso va a ser todo un día. Quiero decir, esto va a arrancar en la mañana y terminará como a las 5 de la tarde por allá. Todo el que quiere entrar en la transmisión puede entrar y de esa manera comprar productos y servicios dentro de DealShaker y van a poder conseguir ofertas muy buenas dentro de la plataforma. Pero eso es una decisión de cada quien de comprar al comerciante que están viendo, ya sea que sea de la zona de tu país, que tú puedas comprar a ese comerciante, o de otro país. Entonces ya tú acuerdas con ese comerciante cómo enviar la mercancía a el lugar donde tú estés. Y bueno, estas ferias se habían hecho anteriormente en la plataforma vieja y se están activando nuevamente. Este 17 no se lo vayan a perder. Vamos a iniciar desde muy temprano y yo voy a tener varias ofertas por ahí también dentro de esta feria que viene pronto. Voy con más preguntas por acá. Ya llevamos hora y media casi de transmisión. Dice Luis Eric, ¿qué sabe del OneForex? Bueno, del OneForex no sé absolutamente nada de eso. Esa puede ser una sorpresa. ¿Ah? ¿Qué tal si nos dan esa sorpresa? Y nos dicen, como ya One va a estar listado en una wallet pública, entonces ya podemos liberar el OneForex y como es stablecoin, pues vamos a quitar el USDT. No, deja el USDT ahí porque la gente tiene que venir de afuera y comprar el USDT. Pero que para poder
comprar cualquier par de criptomonedas y hacer trading dentro del OneForex, tiene que comprar los One. Si no, no. Entonces eso es un beneficio porque todo el que quiera utilizar la plataforma va a tener que convertir el Fiat o el USDT a One. Y de One va a comprar los pares para hacer negocio, ¿no? De trading. Y One sería el puente ahí, ¿no? En esa plataforma. Igual a la hora de retirar sería el mismo proceso. O sea, ganaste en Bitcoin, bueno, lo conviertes a OS, a One, y de ahí lo sacas para afuera. A una wallet externa o a la wallet que tú tengas, y ahí lo conviertes a lo que tú quieras. Pudiera ser. Porque One si no va a estar en trading, nada más para buscar el refugio, como stablecoin. Pudiera ser que eso suceda. Sería interesante porque tú pudieras hacer un OneForex de la siguiente manera. One, Bitcoin con One como stablecoin. Ethereum con One, porque siempre lo hacen con USDT, ¿no? Pudiera ser, son ideas mías, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Quizá busquen la paridad con el dólar, porque básicamente así es como se hace el trading. Pero One pudiera estar como una opción, como puente dentro del OneForex. Son cosas que pudiera hacer, pero la última palabra, como les he dicho a todos ustedes, es de la compañía. Ya el aplicativo está desarrollado. Están esperando que todo el mundo esté en Polygon para entonces poder utilizar esos aplicativos. Dice Eric, por acá alguna otra preguntita. Sí, Omar nos pregunta, Eric dice, después de la conversión mundial de Tailandia, no, es en Malasia, a finales de marzo, comenzando a abrir, ¿podemos tener solo ofertas del 100% One en DealChecker y tendremos más ofertas en Colombia? Bueno, todo depende de lo que diga la compañía. Recuerden que los comercios van a ser los primeros en beneficiarse. Ya lo están haciendo, pero tienes que hacerlo a través de enviar una solicitud. Eventualmente, cuando esto esté automatizado, cualquier comercio que entre y reciba One los va a poder meter en la piscina y convertirlos en cash. Y una vez que un comercio se da cuenta que esto es así, ¿qué va a hacer? Espérate, vamos a poner, y que es rápido el proceso, vamos a poner todas las ofertas 100% One. Porque si ya yo puedo liquidar todos los productos y servicios que yo vendo y me los cambian a efectivo, yo pongo toda la tienda 100% One. Ni lo dudo. Créanme que los comerciantes no lo van a dudar. Donde ellos vean que ellos pueden liquidar sus productos a una comunidad que quiere comprar, automáticamente todo al 100% One. Yo vendo mi producto, recojo mi dinero y lo vuelvo a invertir en más mercancía y se hace el ciclo. Y eso es lo que se persigue. Dice por acá, si yo compro un vehículo con OS, con One, en la empresa que oferta ¿cómo se hace para traerlo? País, procedencia. Bueno, esto de los vehículos, yo tengo mi teoría, porque al igual que el One Vita, no es fácil. Porque todo conlleva regulaciones. Entonces, traer un auto eléctrico a un país, eso no es fácil. Le voy a echar un cuento aquí en Panamá, cuando eBay permitía hacer compra, que todavía lo permite, de vehículos y traerlos a Panamá. Sacaron leyes después de mucho tiempo para prohibir eso. ¿Y cómo lo prohíbes? Poniendo impuestos tan altos que el negocio deja de ser efectivo. Entonces las personas que vendían carros de segunda tenían todas las de perder, porque estás comprando un carro en Estados Unidos que viene con mejores especificaciones y traerlo a Panamá te costaba 500, 600 dólares. Y tú comprabas ese carro en 2,000 dólares en eBay y acá lo vendías en 10,000. Entonces era el negocio redondo. Entonces pusieron impuestos que para traer un carro te cuesta como 8,000, 9,000 dólares de eBay. Entonces las personas dejaron de hacer el negocio porque estaban destruyendo todas las compañías que vendían carros de segunda aquí en Panamá. No podían, estamos reventados. Así no se puede.
y eso lo regularon. Entonces, traer un carro eléctrico de la marca que sea, quiero decirte que eso va a tener que pasar por un sistema de regulación. Supongamos que la compañía lance el Auto One y es un carro eléctrico, ok. Ahí vienen convenios donde el país se conecta con ese fabricante, la venta se hace por deal shaker, se traen los carros y se le entrega a la persona en X o Y país, pero cada país tiene que entrar en su actividad regulatoria. Y por eso es que la compañía está buscando la regulación y por eso se han creado lo que se llama el Country Board. Es un equipo de IMAs concentrados y dedicados al servicio de la comunidad de ese país y conectados con el corporativo para que el corporativo pueda entrar en el país creando una sociedad anónima, creando una cuenta corriente de la compañía, creando contactos, papelería de todos los productos y servicios que la compañía puede ofrecer, conectándolos con el gobierno, pagando impuestos, generando facturas. Todo eso no es fácil y tiene que hacerlo en 194 países. Vean lo ambicioso que es la compañía. Y entonces una vez que eso se logre, me imagino que van a ir primero con los países más grandes, ¿no? Entonces se van haciendo los canales de distribución, ya sean de los smartphones, de las pantallas, que esto sería mucho más fácil, y ya en última instancia de los autos eléctricos, porque entraríamos en competencia con el mercado de automóviles en cada país y esos mercados son muy, muy cerrados, son mercados muy complejos y eso tenemos que verlo cómo va a evolucionar, ¿no? Voy por acá, dice, pero los autos se van a, todos esos productos que nos dijo nuestra diamante negro Mailón, todos son al 100% One, quiero que sepan, eso no es que 50, no, 100% One pagado con la moneda que ya está con viva, pues. Voy por acá, dice Rebeca, ya te respondí, traerlo en el país que uno se encuentra, sí se va a poder hacer, pero eso ya es un procedimiento legal. Omar dice, ¿hay proyectos con comunidad más grandes que la de One? ¿Un millón de holder? ¿O cuál es el estándar, el tamaño de comunidades? Bueno, yo te voy a decir algo. Te voy a dar unas cifras que yo tengo por aquí de comunidades. Vamos a ver si la encuentro. Espero que la tenga por aquí. Aquí la tengo. Voy a sacar esta información. Ok, vamos para la pantalla. Y en esta pantalla van a poder ver ustedes que tengo esta información. Dice acá que los usuarios, solo los usuarios de Ethereum son 15.408.000 y un tanto ahí, ¿no? Ahí ven la cifra. Y de Polygon estamos hablando de 15.240.000. Y los usuarios de Bitcoin están por los 10.655.000. Y así sucesivamente. Solo One tiene arriba de 1 millón de usuarios. Estaríamos como por aquí en esta blockchain que se llama Base. La cifra en realidad era de 4 millones de usuarios que estaríamos compitiendo más o menos por aquí donde dice Optimism, que es una blockchain. Y por eso yo les digo que en mayo, cuando esta nueva encuesta la hagan, quizás Polygon esté en los 16.240.000 al entrar tanta comunidad, tantas wallets en esa cadena de bloques y quedaríamos de primero. Si tú sumas todo esto, no es mucha gente, no hay mucha gente aquí usando criptomonedas. Ok, ya ven que la comunidad a nivel mundial no es que sea muy grande. Puede ser que haya muchas wallets creadas y muchas wallets que no se usan y que estén por ahí pues sumando. No lo sabemos. Pero estas son las cifras que según la fuente Flipside nos da la información en el 2023. Aquí está el dato.
Que nosotros tengamos 1 millón de carteras en la blockchain de Polygon nos parece muy bien. Solo Matic, que es la cripto que utiliza la blockchain, o sea, el token RC20, tiene como 189.000 holders nada más. Y nosotros tenemos arriba ya de 1.2 millones, que es mi cálculo de holder que va a tener la plataforma. Así que yo creo que estamos bien con esa cantidad de personas que estén conectados a nuestro proyecto. Estamos muy bien. Bueno, si tienen alguna otra preguntita, aprovechen. Aprovechen que estamos aquí en ya este lunes de carnaval. Acá en Panamá este es un fiestón, quiero decirle. Esto acá lo celebran bastante. Me han dicho que en Ecuador también. Por general los días para esta época son bastante libres, ¿no? Mañana acá está cerrado, el martes también, ya se abre el miércoles al mediodía. Para que ustedes observen lo interesante de estas fiestas acá en Panamá. Pues nada más tienen que poner carnaval, Panamá, y eso es una locura. Bueno, nuestra locura es esta. 250.000 millones de OEs. No sabemos cuántas van a quedar en la quema. Según la analítica, pues estamos como quien dice en un cuello de botella. Y es por la blockchain de Ethereum, que es muy lenta para poder procesar la cantidad de personas que ya han hecho el salto. Entonces, pues se queda todo eso ahí congelado, ¿no? Miren, aquí me está escribiendo Rebeca y dice que ojalá en marzo tengamos más noticias positivas. Claro que vamos a tener noticias muy positivas en marzo, créanme. Créanme. Y si yo me voy aquí a esta cifra, a esta tabla que ven ustedes, y me acerco aquí en junio, en enero, la mayor cantidad de transacciones al 10 de febrero, miren, 140.251.739 OE se han transferido el 10. Ha sido interesante, ¿eh? Voy por acá. Observen esta cifra. Ah, no se ve interesante. La gente está activa. Eso está bien. Eso está bien, pero todavía falta mucha gente. La cantidad de transferencias, 4.389 transferencias. Quiere decir que esa es la cantidad de personas que hicieron ese salto en ese día. Pero movieron 140 millones de won. Esta es una comunidad millonaria, quiero que sepan. La comunidad que va a entrar de One Ecosystem es una comunidad que va a tener mucho poder de compra digital. Muchas criptos One. Y eso nos va a dar un poder económico a todos. Ustedes tienen que pensar bien qué van a hacer con ese activo. Porque esto además se repite una vez en la vida. ¿Ok? Ya después, ya no hay más. Dice por acá, ¿cuándo le darán valor en Matic al OES? Bueno, para que el valor sea reflejado aquí, en estas carteras que ustedes ven acá en estos detalles, One tiene que estar en wallet públicas. Mientras One no esté en ninguna wallet pública, así sean wallet calientes o wallet frías o en la wallet de los exchange, aquí no vamos a poder ver ningún valor reflejado. Cuando esas wallets comiencen a recibir los One, eventualmente con el tiempo la metadata de la cadena de bloques va a empezar a generar cifras dentro de estos cuadros y vamos a poder ver un precio dentro de Polygon Matic. Eso va a tomar un tiempito porque yo he visto varios tokens que ya tienen wallet y todo y no reflejan información. No reflejan información. Vamos a buscar los top tokens RC20. Miren. ¿Ve? Miren estos señores tokens que están aquí, que están con nosotros. Ellos comparten la misma blockchain que nosotros. ¿Ok? Obsérvenlo. El USDT
que es el que utiliza la compañía para hacer el trading con el pool de Uniswap. BNB, que es muy famosa. Y así sucesivamente. Observen esto. Aquí está el bus, que esta la plancharon. Avalanche, ¿ven? Otro token que está por acá. Chailin, está el Matic Token, ¿ok? Y así sucesivamente. Shiba Inu, observen. Está Uniswap. Todos estos tokens están en Matic, acá en la blockchain de Polygon. Observen la cantidad de tokens. ¿Lo están viendo? Bueno, nuestro One se va a poder intercambiar con todos esos tokens, porque estamos en la misma cadena de bloques. ¿Qué lo impide? Nada. Todo se va a poder hacer, créanme. Pero esto lleva un proceso. Esto no es instantáneo así, lleva un proceso. Y el proceso que viene nos lo van a decir en Malasia cuáles son los próximos pasos. La compañía quiere ir firme y segura porque ella quiere que su One tenga un valor estable y que ese valor se pueda cambiar con lo que sea en los próximos años y ahí para siempre. Entonces, hacer que eso se haga real, lo vamos a ver en este 2024. Y todo depende de la información que nos den. Vamos con un token por aquí para que ustedes vean algo. Vamos a agarrar este token de Uniswap, que es un exchange, y vamos a observar algo aquí. Miren esto. Este token, que va a ser, que es nuestro exchange, por cierto. Mira la cantidad de holder que tiene, lo que yo les digo, 56.664 holder. O sea, hay 50, repito nuevamente, hay 53.664 wallets, no seres humanos, wallets, o pueden ser seres humanos con wallet, porque puede ser que una persona tenga 2, 3 wallets de ese exchange. Y ya, ¿y cuántos nosotros tenemos? 1 millón, imagínense. Y miren las transacciones que ha realizado ese exchange desde que eso inició. 1.871.000 y nosotros estamos por 1.470.000 y pico mil. Voy a buscarle la comparativa, porque es que estas cosas hay que verlas para que ustedes entiendan el poder de donde estamos nosotros en este momento. Y si no ven estos datos, ustedes piensan, no, nosotros somos chiquitos. No, señor, nosotros somos un proyecto grandote, con mucho músculo. Con mucho músculo tiene One Ecosystem. Y vamos a hacer un análisis con varios de los proyectos que ya están con nosotros y hacemos la comparativa. Ok, mira el total de transacciones. Ok, y los holders. Vamos a enfocarnos aquí. ¿Qué hice acá? En One tenemos, ya les digo, vamos a hacer la comparación. 976.341 holder. Y Uniswap con su token Uni tiene 53.666 holder nada más. No es nada. ¿Cuántas transacciones realizadas desde que se inició todo el proyecto? 1.871.000. Y One, desde que inició el proyecto, tiene 1.440.000. O sea, y nosotros todavía no estamos públicos, imagínense. O sea, lo que nos espera es muy poderoso. Claro, aquí ya tú ves todo esto porque ese token ya tiene rato dando vueltas. Imagínense, este token puede tener, creo que son como 4 años que tiene este exchange. Por ahí. Nosotros no tenemos ni el año. El token no tiene ni el año, no ha salido todavía. Nuestro token está aguantado. Entonces, cuando eso suceda, vamos a poder ver estas gráficas así. Mira, aquí dice la fecha que salió. Bueno, aquí dice la cantidad de holder. Aquí es lo que está diciendo, básicamente, que han ingresado en este 2024. Y si quieren ver los holders, pues aquí están las carteras. Vamos a donde dice holder. Y vamos a poder ver quiénes están ahí holdeando este token. Ok, aquí están, ¿ves? A veces aparecen los nombres, pero por aquí no los puedo ver. No me está diciendo los nombres, ¿ves? Pero en otros proyectos que yo he visto aparecen los nombres de quiénes son los que están holdeando la moneda. Por lo menos en Matic aparece quiénes son los holders. Ok, vamos a buscar otro proyecto porque esto es importante que lo vean y lo entiendan. Tokens, vamos acá nuevamente. Agarremos pues el de Binance, el BNB. Mire tú cuántos holders tiene.
Aquí está. 27 holders. ¿Ustedes están viendo eso? 27 personas están holdeando ese token. 149 transacciones. Claro, aquí tú ves la cantidad de BNB que están utilizando, pues es muy poca, ¿no? Ahora mismo como que no están utilizando mucho y es bien bajita, se dan cuenta, mírenme. Y aquí están, ¿ves? Entonces, este token pues no tiene mucha actividad aquí dentro de Polygon. Vamos para atrás, busquemos algún token un poquito más pesado. Vamos a buscar el mismo Matic. Por aquí lo vi. Aquí está, ¿eh? Matic Token. ¿Cuántos holders? 94.600 holders. ¿Cuántas transferencias realizadas? 230.397. La blockchain de nosotros, ¿ok? ¿Cuántos somos nosotros acá? 976.341 holders y 1.440.977 transacciones realizadas. Y esto es Matic. Ahora bajó esa cantidad de holders. O sea que mucha gente se fue de la moneda. ¿Quiénes holdean esta moneda? Vamos a ver si salen los nombres. Holders. A veces los ponen. Aquí están los holders, ¿eh? Kraken, que es un exchange. Binance está holdeando eso. Bifinex. Y así sucesivamente. Crypto.com. Binance otra vez. Gate.io, que también es otro exchange. Que donde ahí en ese exchange va a estar One. Mex.com y así sucesivamente. Son las personas que están holdeando estas criptomonedas. Vamos a ver cuánto tiene el exchange este que está acá. Gate.io. Miren esta cifra, ¿eh? Y Binance. Vamos a acercarnos acá. Voy a acercarme. Espera un momentito. Aquí nos acercamos a Binance. ¿Lo están viendo? Y Gate.io. Ambos son exchange. Vamos a ver cuántos Matic tienen. La cifra es 1.285.000 Matic. Y este que está acá tiene 1.123.732 Matic. ¿Ya están viendo? Ellos guardan esa Matic y no la gastan. La están holdeando. Debe ser que son padrinos de Polygon. Y dicen, te vamos a ayudar, no la vamos a tocar y la vamos a dejar. Tranquilo, no hay problema. Acá hay otro Binance, ¿ve? Con un montón también. Miren cuántas tienes acá. 2.265.000 Matic guardadas allí. Sin tocar. Para ayudar para que la moneda no se vaya a centavos. Entonces ellos guardan eso, son como unos plazos fijos allí. Y me imagino que la misma blockchain le pagará a ellos por tener eso ahí guardado, un Matic que sí pueden quemar e intercambiar, y ahí está el negocio. Ok, supongamos que Juan haga eso. Ok, Juan le dé a los padrinos mágicos una gran cantidad de monedas. Y no tiene que ser 1 millón, le puede dar 1.000 millones. Y Juan tiene bastante. Porque nuestra diamante negro Mylon nos dijo que el 50% de los Juan va a ser repartido con los padrinos del proyecto. Los padrinos que van a cuidar este bebé que se llama OES, porque ellos quieren que eso sea una moneda tan intercambiable y tan normal y estándar como lo puede ser un Ethereum o lo puede ser un USDT o cualquier criptomoneda que ya es vieja y que se intercambia normalmente. Eso es lo que ellos quieren. Si ellos hacen eso en un tiempo corto, pues todo aquel que tenga OES, pues la hizo. La hizo porque va a ser tan líquido cambiarlo por la cripto que tú quieras, que tú dirás, pero está, wow, pero hay que tener ya paciencia porque el proyecto como cripto token nace después de marzo. Nos dirán la fecha cuando ya se puedan meter en estas wallets. Entonces ya no lo puede detener nadie este lanzamiento de nuestro token RC20. Cuando eso sucede, entonces se va a multiplicar en todas las cadenas de bloques, en los exchanges, ya lo van a empezar a listar. Eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura. Hoy tiene una comunidad enorme, sí, y organizada, porque nosotros estamos bien organizados. Dice Eduardo Enrique, en Uniswap lo malo es que se intercambia con Ethereum y el gas es muy caro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente hay un costo que hay que pagar. Por cada intercambio tienes que comprar gas.
Tendrás que comprar gas de Ethereum, claro. Pero vienen cambios sobre eso. Yo he escuchado que Ethereum está trabajando en eso, en mejorar el precio del gas. Bueno, voy por acá para ir con alguna otra información. Bueno, de momento, si no hay más preguntas, me comentan, lo dejamos hasta aquí. Esta transmisión se hizo larga. La traducción de este video puede tomar días, porque ya vamos para las 2 horas. Pero como estamos en una fecha abierta, yo no tengo problema aquí de tiempo. Y si quieren hacer alguna otra pregunta, con gusto lo pueden hacer. Y voy con un token más, porque tengo curiosidad, para que saquen cifras, para que vean lo grande que somos nosotros. Ok, vamos con otro token por acá. Ya el último para que lo vean. Vamos con los top token. Vamos con el token que puede hacer que la competencia sea difícil. Con un stable que se llama Tether. Vamos con el Tether USDT en la cadena de bloques de Polygon. Y vamos a acercarnos para que ustedes vean. Esto, aquí sí podemos tener nosotros dificultad con esto, ¿no? Vamos a ver. Miren el supply, o sea, es una locura. O sea, la gente está almacenando 733 millones de dólares guardados allí. Pero no hay muchos holders, miren. Bueno, sí, tiene bastante. 3 millones. 3 millones de holders. Observen eso. Y la cantidad de transacciones sí se fue por las nubes. 166 millones de transacciones con el sencillo, ¿no? Ya ustedes lo están viendo en pantalla. Porque es un stablecoin. Y eso le puede pasar a One. Que One aloje a un montón de proyectos, porque como somos stablecoin, entonces se va a disparar estas cifras acá. Gente que va a hacer una parada aquí un rato y se vamos a quedar un ratito aquí, vamos a ver qué beneficios sacamos y comienzan a aumentar las carteras. Eso puede pasar. También que va a existir la duplicidad. ¿Por qué? Porque tu familia, primero que nada, ahora que hay las wallets, va a decir, ahora sí creo, pásame unas cuantas si tú tienes un montón. Hijo, papá, hermano. ¿Ah? ¿Cómo no? Yo te voy a pasar unas cuantas. Mira, ábrete una carterita allí. Pero yo te las voy a regalar unas cuantas para que tú las tengas allí. Plan, ahí abres una cartera. Ya, es un socio más que entra. Ahora bien, todas las que tú puedes abrirle a tus amigos. Ya no van a poder decir que es un cuento porque estás utilizando wallets de terceros, de 3 compañías de terceros. Y la blockchain tampoco es nuestra, es un tercero. Entonces eso es real, brother. Aquí te las paso, es pim pum pam, ahí está la wallet, te la pasé, ya la recibí, ya la recibí, sí. Y con eso te vas a DealShare y compras todo lo que quieras allí. Sí, sí. ¿Cuántas quieres? Vamos a negociarlas. Ese es el precio real del mercado, CoinMarketCap real. Uy, ¿y cuánto me las puedes dar? Entonces, y ahí es decisión de cuánto tú vas a cerrar ese asunto. Y eso, eso no lo van a poder parar. Una vez que la wallet sea pública, ese P2P no lo pueden parar. ¿Ok? Antes, en la vieja plataforma era prohibido hacerlo porque primero tampoco se puede hacer de ninguna forma lateral. Solamente era vertical. Y porque la red se estaba creciendo y lo que se quería era crear holders. Pero en esta instancia que ya estamos en Polygon, nadie puede frenar eso. A pesar de que las wallets están controladas dentro del sistema con el gas para evitar que la gente haga locuras. Pero una vez que tenga un P2P, ya eso es tuyo. Eso, muévela donde tú quieras. Haz lo que tú quieras con eso. Pásala a las wallets que tú quieras. Eso es tuyo. Dice por acá ya la última pregunta. Bueno, no hay más preguntas. Yo creo que ya están ustedes bien, ¿no? ¿Cuánto estamos conectados? 93 personas viendo. Ok. Ya es muy tarde. Yo sé que es muy tarde. Hoy es lunes de carnaval. Bueno, yo le doy las gracias a todos ustedes por estar conectados en esta transmisión. Si quieren la última pregunta, háganla de lo que sea del proyecto. Y si no es el proyecto, si no es otra cosa, pregunten a ver si se puede responder también, ¿no? Y bueno, yo estoy muy contento porque esto que está pasando en Polygon con nuestro proyecto, pues es una realidad. Muchos pensaban que esto iba a tomar más tiempo estar aquí en Polygon, pero no, estamos aquí. Esto no lo para nadie. Y vienen las wallets.
Y aquí están las transacciones. ¿Ven? No para, esta cadena de bloques no para de hacer transacciones. Cada 4 minutos, cada 10 minutos, 16 minutos, no para. Mírenla. Y aquí movieron 100.000 won. ¿Te están viendo esto? Cónchale, esta cifra está pesada. Madre mía, ustedes saben la cantidad de gas que tuvieron que pagar para poder comprar estos OEs. Wow, bastante. Acá otros 10.000, ¿ven? 1.500. Todo esto es movimiento, todo esto es actividad dentro de la blockchain. No para Polygon de hacer transacciones. Es así. Miren acá arriba, acá hay más, ¿ves? Tanto de una como de dos. 11.000 acá, ¿ves? ¿Están viendo? Miren, 11.000 allá arriba, ¿ves? Todas esas transacciones se están realizando. Muchas personas haciendo despliegue. Eso es lo que puede pasar. Esa de 100.000 puede ser que alguien llegó a Polygon y ahí están las transacciones. Eso es lo que está pasando. Todo ese gas lo paga la compañía, por cierto. Todo el despliegue paga gas en la blockchain de Polygon. Todas esas transacciones que se están haciendo, la compañía está pagando ese gas. No se lo regala Polygon. Eso lo pagan ellos de su bolsillo. Por eso es que hay un costo también en esto, ¿no? Dice, ¿por qué es tan importante tener el KRS aprobado para hacer el salto si luego en Polygon no hay KRS? Mira, ese temita que tú has tocado es muy interesante. Polygon es una blockchain, es un sistema operativo de cadenas de bloques. Ahí no hay problema, ahí no tiene que haber KYC. El KYC tiene que estar en la plataforma que tienen los usuarios, ¿ok? Es como hablarte de los bancos, pues un banco tiene que tener a sus usuarios con KYC. Los bancos todavía no están implementando KYC. Me tocó en Panamá llenar un documento de KYC de una cuenta bancaria mía, de un banco que no uso mucho, y me pidieron un montón de cosas, yo las llené todas. Ahora en Panamá están los bancos pidiendo KYC, ¿ok? Digital, metiendo datos porque hay una regulación que se está imponiendo, porque ese orden viene. La plataforma, el proyecto, todo lo que usen allí, las personas tienen que tener KYC. La blockchain es descentralizada, no pide KYC porque es un sistema operativo matemático de hacer cálculos. Es inteligente. Pero el que use esa tecnología y el usuario que está usándolo tiene que tener su KYC. Eso es lo que va a revisar Mika. Le va a tocar la puerta a One Ecosystem, muéstrame tu servidor de KYC. Aquí está, ¿ves? Por eso es que ellos estuvieron haciendo unos cambios. Aquí está mi base de datos. Quiero verla toda. Dame el enlace. Ellos van a ver todos los nombres de todo el mundo ahí. Y eso se va a pegar a Mika, al sistema de ellos. Y ya, el día que ellos quieran buscar una información, fulanito tal, tiene tanto dinero, tiene tanta cosa, tiene tanto, hizo tanta transacción, todo el historial. Y se pega a toda la plataforma conectada que hay en el mundo bancario de KYC. ¿Ya entienden qué es lo que es eso? Es conociendo a tu cliente o conoce a tu cliente. Es para validar que las personas que están allí son de verdad, no son maleantes, no son ladrones, no pueden estar allí. El sistema le va a saltar automáticamente, no les va a aprobar. Si una persona tiene problemas penales, te sale allí y no te aprueban tu KYC. No entra, no vas a abusar los Juan. Y al día de hoy, como ya Mika está regulado, tanto el que recibe el WAN como el que envía el WAN tienen que tener ambos el KYC aprobado, si no la transacción no se puede dar, porque si no la compañía queda penalizada por Mika. Entonces, para evitar ellos eso, dice, espérate, ahora el que envía, que tenía que tener KYC aprobado, era obligatorio, ahora el que recibe también es obligatorio. Y ahí nos curamos de todo. Entonces, ambos tienen que tener KYC. Si va a hacer un P2P, ambos tienen que tener el KYC, si no, no se puede hacer la transacción. Voy por acá. ¿Sabes algo de One Voyage? No sé nada del One Voyage. Me encantaría que saliera ese aplicativo, pero como va a estar conectado
con tecnología blockchain, el One Voyage lo tiene que desarrollar de cero la compañía. Antes era de un tercero, ellos decidieron hacerlo de cero, así que eso va a tomar un tiempo. Puede ser que hayan estado trabajando, y están calladitos, no sé, vamos a ver qué pasa. Voy por acá. Dice, ¿has vuelto a revisar el white paper recientemente? No, porque ese white paper lo quitaron del sitio web. El que lo pudo descargar, lo descargó. El que no lo ha descargado, pues se perdió la oportunidad. Eso estuvo casi un año ahí puesto. Y de momento, yo sé que yo lo tengo descargado. Tendría que ponerme a buscar esa información para ver dónde es que lo tengo. Pero yo sé que yo lo descargué y lo tengo guardado por ahí en algún archivo, lo debo tener de One Ecosystem de pronto. Y ahí está toda la información. Claro, ese white paper nos habla de Ethereum, nos hablaba de Metamask, pero esto de ir a Polygon no, eso fue un salto que se hizo en última instancia, pero el trabajo está todo detallado en ese white paper de cómo iba a ser todo el proyecto, pero muchas cosas han cambiado, o sea que es como le pasó a Bitcoin. Bitcoin tiene un white paper que al día de hoy no tiene nada que ver lo que es Bitcoin. Bitcoin es otra cosa hoy día. Dejó de ser lo que era antes. Pero bueno, esa información habría que ver cuando ya esté todo listo, qué tan cerca quedamos nosotros de ese libro blanco, ¿no? De la idea primigenia. Aquí lo tengo, ¿ves? Aquí yo tengo el white paper, ¿ves? Se los voy a mostrar para que vean que yo lo tengo. Y este es un documento que básicamente estaba disponible en el portal web. Aquí está todo el dato, ¿ves? 2022. La edición 2022, eso puede tener múltiples ediciones hasta que no sé si habrá existido algún cambio. Aquí está todo. Aquí hablan de nuestra amiga, ¿ves? ¿Por qué hablan de ella? Es que si te pones a ver este white paper, igual que te asustas con más de 4 cosas que vas a ver aquí, ¿no? ¿Por qué hablan de la presidenta de... Ya ustedes saben qué. Y la ponen allá a hablar allí. Mira un montón de cosas que dice Cristina Lagarde. Mira, aquí dice que es un token RC20, ¿eh? Que es un contrato, ¿lo están viendo? Cuando presentaron esto, no sabíamos que era un token RC20, ni que estaba ni que estaba en Ethereum, o sea, desconocíamos muchas cosas. Pero aquí está el white paper completo, ¿eh? Y de esta información yo tengo un montón de videos en el canal. Ustedes pueden verlo allí. Pueden ver toda la información. Y aquí habla de datos muy técnicos, quiero que sepan. ¿Ve? Datos muy técnicos. Esto es largo. Este white paper es largo. Mucha información hay aquí. Mira, aquí yo hablé hasta de esto. Yo me acuerdo. Yo hice un video sobre este asunto. Porque aquí explica lo que es One Ecosystem. Explica cómo va a funcionar el token. Cómo va a funcionar Deal Shaker. Cómo se va a conectar a la blockchain. Todo el procedimiento. Todo eso está detallado en el libro blanco de One Ecosystem. Aquí están todos los datos. Es un PDF. Mucha información. Y aquí tocaban lo que era el Metamask, me acuerdo. Hablaban de Metamask y yo hice un video sobre eso, donde explicaba qué era Metamask y que posiblemente pudiera aceptar, se pudiera utilizar One dentro de Metamask. Y ya lo han confirmado, pues, básicamente. Voy por acá, dice... Un poco más de paciencia y espera la liberación y uso de OS. Un saludo. Así es, Eduardo. Mire, usted tiene que tener en cuenta algo. Yo no sé si ustedes no lo piensan, pero yo sí lo pienso. One, al sol de hoy, está en una blockchain muy famosa, Polygon. Ahí está el contrato inteligente. Se los muestro y ahí está. O sea, por más que digan lo que digan, ahí estamos. ¿Ok? One ahora va para unas wallets. Ya nos dieron el nombre de las tres. Se lo dije al comienzo del video. MetaMask, SafePal y Trust Wallet. Cuando nuestra moneda esté allí, ahí se acabó la historia, brother. Para
todo el que dice que somos, que no tenemos blockchain o que nuestro token no va a tener valor. Y cuando vean ahí el valor que va a estar, porque va a tener valor en las wallets, no va a estar en cero, va a estar en el valor del CoinMarketCap, que va a estar aquí. Te los voy a mostrar. Yo no sé qué va a hacer la gente cuando vean esas wallets que ya el valor está allí. Les va a dar un faracho. ¿Cómo es posible que no sé qué cosa que les va a dar un faracho? Porque van a decir, ¿cómo ese valor? ¿Cómo lo metieron ahí? ¿Qué están haciendo ustedes? No, señor. Ese valor está allí porque ese es el valor de nuestro token y que fue desarrollado por 10 años de forma privada. Ese valor estuvo allí y ese es el valor que tiene que ser aceptado por la comunidad cripto, gústate o no te guste. Ese va a ser nuestro valor. Ponle que sea pues 44 al precio que está el día de hoy. Tienes que aceptar esa realidad y así va a estar en todas las wallets. 44, 44. Y cuando tú mandas 44 o 45, dependiendo, porque tiene una variación ahí de centavitos. Y la persona lo recibe en Truth Wallet o la pasa a MetaMask y ese valor es el que es. No, que eso tiene que bajar. No, tiene que bajar. Ese es el valor que es, papá. ¿Y qué tal si es más? Que ya se cierre con un valor de 50, como yo le he dicho, o de 100. Es el que es, respétalo. Ah, pero que no se puede intercambiar. Espérate. Si ya está en la wallet, si ya está en una blockchain pública, lo que falta para que se pueda intercambiar son acuerdos legales con las cadenas, con los exchange, para que todo el mundo esté al unísono. Y vamos a ver qué pasa. Entonces la gente llorará. Y no puede ser que yo perdí esa oportunidad, que yo dejé perder mis one, y otros llorarán de felicidad. Ya resolví todo. Sí, pero cálmate. No te desesperes. Sé que resolviste todo porque ya tienes tu futuro asegurado porque sabes cuánto tienes. Tienes que proteger tu activo. Porque así como lo tienes, puede venir un hacker y llevarse todo. Voy por acá, dice Omar. Para comprar el próximo sábado en la feria, ¿es indispensable tener el KYC activado o no? Sí, señor. Olvídense. Si no tienes KYC activado, no vas a poder comprar. Porque ahora mismo todo tiene que tener el KYC activado. Tanto comerciantes como IMAs para poder hacer la transacción. Siempre DealChecker ha sido más flexible en ese aspecto, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, tienes que tener KYC aprobado. Ya estamos en ligas mayores, o sea, ahí eso es más delicado, ¿no? Dice Teodore, ¿qué va a pasar con el gas que tenía las cuentas antes de ir a Polygon? Bueno, hasta donde tengo el gas que tú tenías en capa 1 se va contigo a capa 2. Vas a tener ese gas ahí disponible para poder enviar one si tienes el KYC se aprueba a otra persona si vas a hacer algún tipo de transacción ahí. Yo tengo mi teoría, le vuelvo y le repito, cuando salgan las wallets públicas, ¿ok? Y que estén disponibles, agarremos esta que se llama SafePal. Cuando salga esta wallet que tiene un hardware, ¿ok? Supongamos que vamos a utilizar estas wallets. Ok, tú la descargas en tu móvil, ya la tienes aquí, y tú quieres pasarlas a la wallet pública. Pues básicamente eso nos los tiene que decir la compañía cómo va a ser. Pero yo tengo mi teoría. Yo pienso que con el gas que tenemos guardado, vamos a poder tener ese gas para salir de One Ecosystem e irnos a esta wallet. Si tenías 1000 gas, bueno, puedes sacar 1000 OEs a esa wallet. Y una vez que tú puedas meter la wallet allí, los OEs ahí se va a reflejar, ¿no? De que ya la cripto está viva en un mundo de otras criptomonedas y tokens que están vivos también. Ya para entrar en un swap y en un intercambio, ya la compañía allí es donde tiene que ver cómo negocia eso con los exchanges. Porque si no está conectado hacia un exchange, la wallet no puedes hacer intercambio de la moneda. No lo permite. Te va a decir, no, manda un error, todavía no se puede intercambiar. Entonces ahí vienen las negociaciones con esos padrinos mágicos. No sabemos cómo va a ser. Pero este es un año
diferente. 2024 es un año totalmente diferente, de mucha usabilidad One, tanto en Deal Shaker como en las wallets, como en todas las transacciones que se van a estar haciendo en Polygon. Y pues tenemos que esperar lo que ellos nos vayan a decir. Se va a aclarar todo en marzo. Pero esa es mi teoría, ¿no? De que no vas a poder sacar todas de un solo pepazo a la wallet externa. Va a pasar por una garita para que haya un control. Un control y que todo esto vaya entrando gradualmente. Porque mucha gente va a quemar. Yo les digo, mucha gente va donde la saca, ¡guau! USDT. Y ¡guau! Para Fiat. Eso es normal que pase y está bien. La compañía sabe que mucha gente va a hacer eso y está en su derecho, lo van a poder hacer. Pero todo tiene que ir en un proceso. ¿Ok? Un proceso de acuerdos entre grandes compañías. Bueno, yo creo que de momento ya tenemos las 2 horas. Este creo que ha sido uno de los videos más largos del 2024 hasta la fecha. Quiero agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube y también al canal de yo soy Juan. Yo soy Juan.com. Ahí se pueden suscribir. Entran aquí, le dan un clic aquí y se suscriben. ¿Ve? Entran con su cuenta de Facebook, con la cuenta de Google o con un correo de cero, se registran. Porque yo saco información por allí, no mucho, pero cuando saco un anuncio o algo, lo puedo lanzar por allí y te va a llegar por correo. Y de esta manera, pues en este canal puedes ver todos los videos más recientes. Y si quieres ya conectarte con mis redes sociales, puedes ir a la parte de abajo, redes sociales oficiales, porque hay mucha gente por ahí clonando. ¿Ah? Tienes que tener cuidado con eso. O te vas a donde dice contacto, en la parte de contacto. Ahí te conectas conmigo. Este es el canal oficial de Telegram. Ahí puedes entrar. Ahí recibes información, notas de audio que yo envío algunas veces para alimentar ese canal que no salen por YouTube. En Messenger, si te quieres conectar, puede ser por acá. O te vas directo aquí a Facebook. Si le das un clic, pues te lleva a mi página de Facebook. Y ahí te puedes conectar conmigo a través del Messenger para evitar los clonadores, porque hay personas que se hacen pasar por mí. Ya tú sabes que la cantidad de seguidores pues, y de amigos te va a ayudar a identificarme. Y de esta forma pues vas a lo seguro. Ya sea porque quieres que te ayuden algo relacionado con ir a Polygon exclusivamente. Tengo ese canal abierto para eso. Las personas que necesitan información o necesitan adquirir el suministro para ir a Polygon, pues con gusto ahí se le está dando la asistencia. Y para aquellos que quieran pues otro tipo de información, lo pueden dejar en el canal de YouTube. Ahí respondo siempre. Trato de mantener eso lo más actualizado posible. No es fácil, pero lo trato de hacer, ¿no? Por lo demás, bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Hay una preguntita por acá, dice muy buena información, Eri. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar conectados estas 2 horas. La he disfrutado mucho con ustedes. Creo que hemos compartido bastante información. Y bueno, regala un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Suscríbete al canal. Y será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.